El anime comienza mostrándonos a unos semi-humanos trabajando para un cruel humano quien con un látigo los apresuraba, ya que para él no son más que basura en este mundo. Mientras que por el otro lado, un joven llamado Vanessa es todo lo contrario, ya que este vino a agradecerles por todo su trabajo a los semi-humanos y también darles algo de dinero. Pero rápidamente un grupo de humanos comenzó a mirarlo feo, por lo que el semi-humano, para evitar que el joven se ponga en malos aprietos, le aseguró que no podía aceptarlo. Pero Vanessa no se quería rendir, ya que quería que los buenos trabajadores coman algo, y cuando Queen apareció terminó por convencer a los semi-humanos de que fueran a comer un rato, lo que hizo muy feliz a los semi-humanos y puso a un par de otros humanos en contra. Sea como sea, el joven solo quería que todos se llevaran bien en este mundo, pero su asistente sabía que eso no sería posible en este mundo, ya que cambiar la opinión de todos no era una tarea fácil. Pero mientras hablaba, el joven por alguna razón comenzó a brillar, y para cuando Queen se dio cuenta, el chico ya se había ido. La principal razón de esto es que era parte de una invocación del otro mundo, donde intentaban buscar a un héroe perfecto. Es entonces que conocemos al invocador del reino mágico Clearoth, quien rápidamente le pidió al chico que le hicieran unas pruebas sobre sus estadísticas. De igual forma, Vanessa rápidamente afirmó que él simplemente era un mercader y no sabía por qué lo habían invocado. Es entonces que el invocador explica que debido a sus antiguas tradiciones, invocaban a héroes potenciales del otro mundo para que los ayuden a combatir al rey oscuro. Por lo que cuando vino una sirvienta con una esfera mágica, esta le pidió que pusiera su mano en ella, ya que necesitaban ver cuáles eran sus mejores atributos. Cuando la prueba terminó, vemos que todos sus atributos eran demasiado bajos, por lo que el asistente comenzó a asustarse, ya que estas estadísticas las puede conseguir cualquiera en ese mundo, por lo que muchos en la sede comenzaron a asustarse, ya que habían desperdiciado un hechizo en alguien completamente inútil, lo que hizo que le doliera un poquito el corazón al prota, pero muy cerca suyo había aparecido alguien con estadísticas prácticamente al máximo, siendo el verdadero héroe legendario, y este apenas vio a nuestro prota con sus bajas estadísticas, no tardó en burlarse, para luego ser completamente el centro de atención, mientras que nuestro triste prota se quedó completamente ignorado, debido a que ahora el rey había encontrado un perfecto candidato, y ahora este sería quien lo salvaría de la perdición, mientras que en el atardecer de aquel reino mágico, nuestro protagonista simplemente estaba asimilando que ahora estaba en otro mundo nuevo, y lo único que quería era volver a casa, pero al siguiente día los guardias reales lo obligaron a subirse a una carreta, donde el lugar no era el más cómodo para viajar, todo debido a una charla del pasado donde el mismísimo rey le había informado que no podían devolverlo a su mundo, ya que la puerta de transportación había sido completamente cerrada, pero la responsabilidad no quedaría en el aire, y por lo menos le habían dado un permiso especial para que pueda vivir tranquilamente a las afueras del reino, por lo que al inicio del viaje nuestro chico quiso obtener algo de información con la persona que lo llevaba, pero este tenía órdenes de no hablarle. Aún así, nuestro prota intentó sacar la mayor información posible, y al final la persona que lo llevaba le terminó afirmando que él no era un esclavo del reino, y que si realmente existía un mundo en donde los semi-humanos eran esclavos de los humanos, debía ser uno muy horrible, dando como finalizada la charla con el joven, quien simplemente se rindió y comenzó a recordar cómo era su antiguo mundo, y quizás una vida en este nuevo no sea tan mala después de todo. Para cuando llegaron finalmente a su destino, el semi-humano le entregó algo de dinero en una bolsa sin fondo, ya que el reino era prácticamente responsable de él, pero antes de irse, el semi-humano le quiso dar un consejo, el cual era: si no quieres morir, vete de este lugar, ya que los soldados del Rey Oscuro suelen acechar la zona. Consejo que quizás no le serviría de mucho a nuestro prota, ya que no tenía otro lugar a donde ir, y cuando se dispuso a ver que traía su bolsa mágica, vio que tenía una gran cantidad de recursos, por lo que primero intentó sacar una espada, ya que sería lo más útil en aquel instante, y más cuando aparecieron un grupo de slimes para casi derrotarlo, ya que nuestro prota pudo con ellos, pero teniendo que sacrificar su espada en el proceso, debido a que esta era muy débil, pero por lo menos vemos que llegó a subir al nivel 2, donde todas sus estadísticas se pusieron con un extraño símbolo, además de llegar a obtener un segundo cartel, donde con el nuevo nivel había adquirido hechizos para poder usarlos con un montón de ventanas, y en una de ellas le mostró que tenía activada la habilidad de rastreo y ubicación, por lo que sería muy fácil que los monstruos lo llegaran a rastrear, y teniendo en cuenta que la espada que le dieron se rompió de tan solo 3 golpes, el chico entendía que rápidamente querían deshacerse de él. Fue entonces que terminó de sacarle la maldición a su bolsa sin fondo, y por consiguiente sabía que tenía que encontrar un lugar seguro para poder protegerse, pero incluso el sistema le estaba advirtiendo sobre este bosque, ya que muy cerca habían sustancias que emitían los demonios, y prácticamente el simple contacto con ella podría acabar con su vida, lo que le hizo entender al joven que realmente querían deshacerse de él, ya que le habían dicho que según la zona era muy habitable. Es por esto que su sistema le quiso hacer un intercambio, donde por 1/3 de su magia limpiaría toda la zona, y cuando el chico aceptó el trato, vemos una increíble
increíble luz que abarca todo el bosque, ya que estaba completamente maldito. Al finalizar el hechizo, el sistema comienza a mostrarle que había subido de nivel, pero no una, ni dos, ni tres, sino múltiples veces, lo que prácticamente hizo que sobrecargara el sistema. En el mismo reino vemos cómo la princesa comenzó a regañar a su padre, ya que lo que hizo con ese joven fue demasiado cruel, debido a que prácticamente habían secuestrado a alguien, y además de no poderlo devolver, lo condenaron a una clara muerte. Pero justo en ese instante, uno de los mensajeros del rey se acercó con un mensaje prácticamente urgente, ya que habían confirmado que alguien acababa de usar purificación, la cual era la magia sagrada de más alto nivel, por lo que el rey no tardó en pensar que fue en su caballero dorado que él mismo había elegido, y no se esperaba menos de él. Pero el mensajero tenía malas noticias para su majestad, ya que la magia que habían confirmado venía del norte, donde acababan de enviar a aquel pobre chico a fallecer, pero por alguna razón, este había llegado hasta el nivel 367 con un solo hechizo, por lo que el joven simplemente empezó a pensar en apagar las notificaciones de nivel, ya que no tenían ningún tipo de sentido, y ese extraño símbolo seguía presente allí, el cual solo lo confundía. Esto no hizo que el joven se olvidara que el trato para purificar era un tercio de su magia, y cuando quiso ver la barrera mágica y vio que en un segundo comenzó a llenarse nuevamente, simplemente se confundía aún mucho más el joven, quien no sabía si realmente se había purificado el bosque, ya que había sido muy fácil para él, pero sea como sea, no podía volver a la ciudad, por lo que su sistema le recomendó un cambio de apariencia para estar mucho más cómodo, y al aceptar, vemos que la primera transformación fue un poco peculiar, ya que terminó cambiando todo su cuerpo por el de una mujer, pero esto no era lo que Vanessa quería, y a la siguiente transformación terminó siendo la mejor de todas, ya que ahora lucía diferente, y sí podía entrar y salir del reino cuando él quisiera, a lo que su sistema le ofreció una teletransportación para ir de inmediato, y aunque el chico no podía creer que tenga estas habilidades, decidió ponerlas a prueba, lo que fácilmente pudo hacer, llegando a teletransportarse al mismísimo reino, pero esto le hizo pensar que si podía teletransportarse, ¿por qué no intentar volver a su antiguo mundo? Y cuando dio la orden de teletransportarse al mundo del que había venido, el hechizo simplemente no funcionó, lo que no puso nada triste al joven, ya que era algo previsible, por lo que aceptó su nueva vida y quiso conseguir algo de chamba para tener dinero y comprarse cosas, a lo que decidió ir al mercado central, donde su misión era encontrar un gremio de aventureros, y cuando este llegó al más cercano, una de las jóvenes comenzó a explicarle que entre más nivel obtenga en aquella institución, mayores van a ser las recompensas, lo que le dio a entender a Vanessa que funcionaba prácticamente como cualquier otra institución, y al momento de registrarse, la joven decidió pedirle su nombre, pero el prota sabía que no podía usar el que ya había escuchado el rey, y decidió usar el nombre de Filo, el cual era el de su mascota, y una vez con el registro completado, toda su información estaba en un pendiente, y ahora solo le quedaba elegir la mejor de las recompensas, ya que tenía mucho trabajo al estar en el nivel más bajo de toda la academia. Pero mientras lo hacía, vio que una joven estaba pidiendo una escolta para ir al bosque, pero debido a que no tenían mucho dinero, los aventureros simplemente no querían ir, debido a que el riesgo era mucho para tan poca recompensa. Aún así, la joven le rogó que por favor la escoltaran, ya que su familia vivía allí, pero los aventureros no quieren perder más el tiempo y simplemente la ignoraron. Pero Filo no lo hizo, ya que él pues es muy buena persona, y dijo que sería muy fácil para él a pesar del dinero, ya que ya había estado en ese bosque y podía usar la teletransportación. Pero estas palabras solo pudieron impresionar a todos en la zona, ya que ese hechizo era muy poco común, y justo en ese instante una joven caballero apareció para pedirle a Filo que se aleje de la chica, ya que ella era parte de los caballeros reales, y se presentó como Valirrosa, quien quería una explicación de inmediato, ya que supuestamente él podía usar la teletransportación, pero ese era un hechizo muy avanzado, y lo más seguro es que esté tramando algo malo, por lo que todo el grupo de la caballero quiso una respuesta de inmediato, al ver que quizás tenían un lolicón enfrente suyo, dejando a Filo entre la espada y la pared, afirmando que no era sospechoso y que no tenía problema en llevarla a ella también, por lo que una vez fuera de la institución, este se propuso usar su hechizo, pero Valirrosa le advirtió que si hacía algo raro, su cabeza lo pagaría, y Filo, sin más opción, simplemente usó su hechizo en un segundo, lo que terminó por asustar un poco a las chicas, ya que el joven no había mentido en lo absoluto, y realmente estaban en el bosque, a lo que una de las jóvenes magas se acercó para preguntarle si realmente él era un mago de alto nivel, pero el prota simplemente le dijo que era alguien nuevo en ese mundo, y no sabía muy bien qué estaba haciendo. A su vez, todas las chicas se disculparon con él, ya que él no había mentido, y realmente parecía ser una buena persona, y sí quería ayudar realmente a la joven que estaba un poco perdida en ese momento, ya que el bosque estaba completamente limpio de como ella lo recordaba, y Filo quiso decirle que él había sido el responsable, pero el sistema le advirtió que era peligroso informar a un demonio que ha usado purificación. Esta última frase dejó confundido a Filo, pero Valirrosa simplemente le pidió al joven que retrocediera, ya que él sí parecía ser una buena persona y no merecía que lo lastimen. Y el foco cambió en un segundo hacia la pequeña niña, ya que
que todas las chicas se prepararon para atacarla. Esto debido a que el gremio les había informado que había una chica sospechosa pidiendo ayuda para viajar a aquel bosque, lo cual era un claro indicador de una trampa, cosa que terminó siendo cierta cuando vemos que la niña comienza a cambiar de voz y a transformarse en un gigantesco lobo blanco. Aún así, el demonio se presentó como Fenris, la hermana de Fengaril, de los Cuatro Infernales, y ahora esta aseguraba que pagarían por arruinar sus planes, pero debido a que su hermano les había pedido comida, mínimo ellos servirían de algo, y rápidamente usó su hechizo Malicia, el cual debilitaba a cualquier ser cercano, aunque esto no le hacía absolutamente nada a Filo, y la loba quiso acabar con ellos en un segundo, pero el valiente chico no lo permitía, llegando a usar su hechizo de teletransportación en las cuatro jóvenes para devolverla a la capital, pero por alguna razón él decidió quedarse, lo que confundió al demonio, y le preguntó si acaso quería convertirse en su comida, pero algo dentro de Filo hacía que quisiera hacer lo correcto, y este quiso acabar con el demonio de una vez por todas, por lo que le pidió a su sistema que active todos sus hechizos para comenzar la gran batalla, donde la primera de las habilidades a usar fue Salto Meteórico, el cual logró salvar e impresionar a Filo, ya que esta era una de las habilidades que jamás había usado. Incluso para defenderse del demonio tenía la habilidad de invocar un muro de tierra para protegerse, e incluso el del mismo viento para formar un poderoso tornado que capturó la loba, la cual pudo escaparse con magia de teletransportación, y con esta casi atrapa a Filo, pero como este en un instante logró capturarla con magia de gravedad aumentada, comenzó a aprovechar para solicitarle al sistema recomendaciones para acabar con el combate, aunque su sistema solo le aconsejaba usar Subyagación, la cual era una habilidad que esclavizaba al objeto enemigo, llegando a controlar sus pensamientos y acciones, cosa que Filo no quería aplicar, ya que él no era ese tipo de persona que le gustaba tener esclavos, pero mientras este pensaba, la loba intentaba huir usando magia antigravedad, la cual no servía de nada, ya que el sistema deshacía su magia, pero como la loba aún veía que no acababan con ella, quiso usar su teletransportación en un último intento para sobrevivir, aunque el sistema tampoco la dejó, y aunque el sistema no dejó de recomendarle a su amo que la capturase para ganar, Filo sabía que no quería hacerlo, ya que venía de un mundo esclavizador y bla bla bla. Él no quería ser el fundador de algo tan horrible como eso, y todo el tiempo que el tipo desperdició pensando, al final fue lo que terminó con la loba, ya que esta se rindió al notar que su magia había llegado a su total límite, y como esta había perdido, solo quería una rápida muerte. Pero la bondad de Filo era tan grande que le aseguró que no haría algo tan vil como eso, lo que terminó de confundir aún más a la demonio, ya que ella le aseguraba que era una guerrera de los demonios, y no merecía vivir luego de perder de esta manera. Aún así, nuestro prota de gran corazón seguía afirmando que a él le daba igual si era un demonio, un humano, lo que sea, ya que alguien que se rinde es alguien que dio todo de sí para ganar, así que no quería hacer algo tan vil como quitarle la vida, lo que hizo que la loba realmente piense que se encontró a alguien muy tonto, llegando a deshacer su transformación. Pero cuando esta la hizo, logró hacer que Filo se avergonzara demasiado, debido a que no estaba vestida en lo absoluto, por lo que como un buen señor y caballero, le dio su abrigo para que pueda vestirse, y la falta de decencia del momento le recordó a Filo que en su bolsa había algo de ropa, pero antes de poder sacarla, la demonio terminó desmayada, debido a que había usado absolutamente todo su poder en el combate, por lo que al llegar al atardecer, Filo revisaba todos sus nuevos poderes en el sistema, preguntándose el por qué tenía tantos poderes y el por qué en la asociación todos se sorprendieron, ya que él creía que la teletransportación era una habilidad común, debido a que no le tomó casi nada poder usarla, pero en su tienda la demonio poco a poco estaba comenzando a recobrar su conocimiento, y lo primero que vio fue a su oponente que la venció pudiendo recordar que había perdido todo su poder mágico, pero por alguna razón ahora este había vuelto por completo, y sin ser hostil fue a ver a su oponente, por agradecerle por haberla curado mientras se había desmayado, además de no haber acabado con su vida, debido a que cualquier otro humano no hubiera dudado 2 veces en acabar con ella, por lo que terminó prometiendo que no volvería a pelear contra humanos como agradecimiento, además de ofrecerse para ayudar eternamente a su nuevo amo, el cual ella aceptaba debido a la increíble cantidad de maná que este tenía. Y aunque Filo sabía que la chica que se salvó se estaba pasando debido a que no era necesario que haga todas estas cosas, no dejó de insistir que la dejaran quedarse con él, por lo que en un último gran intento, Fenris usó su arma secreta, poner ojitos lindos, lo cual tampoco convenció de todo al Filo, ya que esa era una habilidad muy sucia y rastrera. Y viendo que este no acepta, Fenris prometió quitarse la vida debido a que ni para una sirvienta servía, lo que en un segundo hizo cambiar de opinión a Filo, el cual terminó siendo obligado para aceptarla. Y como ahora tenía una nueva compañera, el prota comenzó con el pie derecho, revelando que él no era de este mundo, y solo lo habían invocado debido
debido a que creyeron que él era un héroe, por lo que al mostrar su verdadera forma y contar que no tenía dónde ir, debido a que pues volver a su antiguo mundo ya no era una opción viable, reveló que en el fondo no sabía bien qué hacer, por lo que quizás seguirlo no sería una sabia decisión, debido a que ni siquiera él sabía qué hacer con su vida. Pero esto le daba igual a Fenris, ya que contó que las lobas tenían una regla, la cual era vivir por quienes reconocieran como un amo absoluto, lo que hizo que finalmente Filo terminara de aceptar a Fenris, debido a lo comprometida que estaba, y el pacto se cerró con un fuerte abrazo de la loba a su nuevo amo. A su vez, en el Palacio Real, vemos como el rey se quejaba de su elegido héroe, debido a que este dejó que aniquilaran el escuadrón que debía combatir con él para derrotar al rey demonio. Pero el héroe con sus huevos afirmó que lo hizo. Él no los ayudó debido a que eran un grupo de miedosos que al simple encuentro con unos monstruos terminaron rompiendo la fila real, por lo que según él nada era su culpa, y con el mayor de los ofendimientos terminó retirándose, ya que no escucharían cómo lo culpan de algo que ni siquiera hizo. Pero el rey quería un poco más de información, y un soldado a su lado le contó que en realidad el valiente héroe siempre se quedó al final de la fila de soldados quejándose de lo más mínimo que sucedía, lo que en parte ponía en descontento a su majestad. Por lo que volviendo con el héroe, vemos que este no entendía qué pasaba, debido a que llevaba un mes entero entrenando y sus habilidades no subieron absolutamente nada de nivel a pesar de tanto esfuerzo. También conocemos a Tsuya, quien es la sirvienta personal del héroe, quien fue puesta por el rey para ayudarlo en todo lo que necesite. Ya volviendo con nuestra prota, este le afirmaba a Fenris que como es una nueva vida, sabía que necesitaría trabajar para comer y tener un hogar cálido, por lo que cuando un vendedor llamó señora la loba, esta se confundió, y Filo le explicó que al estar los dos de compra siendo prácticamente de la misma edad, parecía que estaban comprometidos, lo que en cierto punto podría ser una buena ventaja, ya que no levantaban sospechas, lo que le encantó a Fenris, ya que le encantaba la idea de ser la esposa de Filo, debido a que tendría un fuerte esposo que la cuidaría en todo momento por la eternidad. Ya en la asociación de aventureros, Filo le mostró a su nueva esposa el dispositivo que tenía para guardar toda su información, y como ahora compartiría trabajo con su esposo, la loba le explicó que cuando los lobos se juntan en matrimonio, suelen compartir el alimento que cazan como muestra de amor, y ahora tener un trabajo con él le recordaba ese lindo acto de su raza, por lo que cuando el asistente de la asociación quiso el nombre de la loba para agendarla en la lista, vemos que la demonio casi revela su verdadero nombre, pero Filo pidió que la anotaran como Riz, esto debido a que ahora lo mejor sería no usar sus nombres verdaderos, debido a que tienen una nueva vida. Pero una emergencia terminó llegando a la asociación con un boletín urgente, ya que avistaron a un grupo de psicosis al norte del reino, los cuales eran monstruos que de no ser detenidos atacarían al reino, pero todos en el lugar sabían que eran los mismos monstruos que acabaron con el ejército del héroe, y debido a la gravedad del asunto solo por ese día las recompensas subirían por 10 de su valor, lo que no llamó la atención de Filo, debido a que él sabía que ni siquiera el héroe pudo vencerlos. Pero Fenris quería probarse a sí misma, ya que si ganaba demostraría lo fuerte que eran ambos juntos, y con la teletransportación de Filo llegaron rápidamente a la zona de la misión, donde unos gritos obligaron a que nuestros héroes fueran a ver de qué se trataba, y viendo que eran los mismos psicosis de la recompensa, además de que intentaban atacar a las chicas que el prota salvó hace nada, los cuales casi destruyen a una de las integrantes, pero con la magia de rayo de Filo, estos no pudieron hacer nada debido a que no soportaban tanto poder, por lo que uno de los monstruos no quería irse con las manos vacías, pero Fenris tampoco dejó que atacaran a las aventureras, debido a que eran las chicas que su esposo conocía, y cuando Valirrosa reconoció al joven, le agradeció por la ayuda de esta y la última vez, ya que el monstruo que enfrentaban casi las derrota, pero ser llamada monstruo no era del agrado de Fenris, quien no tardó en volverse a entristecer cuando Filo la presentó como su nueva compañera de viaje y no como su esposa, por lo que uno de los psicosis supervivientes quiso aprovechar para acabar con uno de los humanos, sin darse cuenta de que esta no estaba de humor para tonterías, y con una sola mirada el osito terminó rindiéndose, por lo que para sobrevivir puso ojitos lindos, lo que le dio la idea a Fenris de hacerlo su mascota personal, ya que este era muy dócil, lo que sí le gustó a Filo, quien finalmente usó restricción, haciendo una nueva mascota. Pero como aún se veía demasiado aterrador, también usó el cambio de forma, para hacerlo un poquito más amigable, y con su nuevo nombre, Saif, nuestros protas consiguieron una mascota nueva, pero esto solo asustaba a las aventureras, ya que no solo estaban en presencia de dos personas que sin ningún esfuerzo acabaron con los psicosis, sino que también domaron a uno en cuestión de segundos. Por esa razón, Valirrosa lo invitó a la sede de aventureras, ya que no querían ser maleducadas con la persona que la salvó 2 veces, y se presentaron como es debido, empezando con Blossom, una chica joven y fuerte que se especializa en ser una luchadora pesada. También conocemos a Blieri, quien en el pasado fue una soldado, pero la vida de aventurera le llamaba más la atención, y finalmente Velano, la hechicera del grupo, afirmando que su fuerte era la magia defensiva. Todo esto también llevó a que Valirrosa le pidiera un último favor a su héroe, el cual era que sea su líder, debido a que el reino no
no estaba en el mejor de los momentos con el nuevo héroe, mismo que luchaba detrás de los soldados y era tan cobarde que no quería enfrentarse al Señor Oscuro hasta tener soldados de confianza, pero en el fondo ellas sabían que era un completo cobarde. Y como el mismísimo rey les había ordenado a todo luchador del reino empezar a luchar para hacerse más fuerte, a tal punto de poder vencer a un Psicosis sin ayuda, se sintieron mal, ya que ni entre ellas cuatro pudieron derrotar a uno, por lo que querían, en pocas palabras, alguien que las entrenara para ser mucho más poderosas. Pero el mismo Philo no sabía qué decir, debido a que ni siquiera él entendía muy bien sus poderes, y debido a que Fenris estaba nada de enloquecer debido a sus celos, el prota se vio obligado a corregir sus palabras del pasado, donde contó que no solo Riz era su compañera de viaje, sino también su querida esposa, lo que puso coloradita a Fenris, quien ahora sin celos no tenía problema en que su nuevo esposo ayudara a quien lo necesitara, dejando así a Philo libre de aceptar ayudar a las jóvenes en aprieto, asegurando que aunque no era el mejor de los maestros, haría su mejor esfuerzo para ayudarlas a cumplir su meta. A su misma vez, muy lejos de donde se encontraba Philo, una demonio llamada Oliminias le informaba a su señor que alguien pudo usar la purificación en el bosque que ellos mismos maldijeron, por lo que la demonio pedía la sabiduría del rey de los demonios, quien al saber que se trataba de un simple humano, ordenó la captura inmediata de este, ya que tal poder sería peligroso de enfrentar en el futuro. Pero al llegar la mañana ya de nuestro prota, vemos que Philo lo primero que vio fue a Fenris, deseándole los buenos días, por lo que no tardó en preguntarle qué hacía en su habitación, y Riz solo le dijo que no debería de sorprenderle, ya que ahora son pareja. Por esa razón, Philo comenzó a recordar que antes de dormirse, tuvo una charla donde acordó con Riz que a partir de ahora, ella quedaría a su cuidado como esposa, y como lo primero que quiso hacer su esposa eran cochinadas, Philo tuvo que rechazarla, ya que era demasiado pronto para hacer eso, y porque creo que le gustan los hombres. Y pues la demonio no tardó en llorar, ya que pensó que no la querían como esposa, por lo que el chico comenzó a hacerla sentir mejor, asegurándole que los humanos tardan mucho en llegar a este punto, lo cual es una mentira, por lo que para evitar deseos sucios, se irá a dormir a la sala, aunque Riz le recordó que si hace eso, las demás chicas dudarían de si realmente ellos son pareja, lo que terminó obligando a Philo a dormir con su nueva esposa toda la noche, la cual estaba tan pegada al papel que quiso cambiar de ropa a su amado. Pero para su mala suerte, Val y Rosa justo había entrado en la habitación para preguntar sobre qué tipo de entrenamiento les harían hacer, y como vio la privada situación, se disculpó de inmediato mientras huía, lo que dejó la relación de ambos más que establecida, pero de todas formas tenía trabajo que hacer, y más tarde Val y Rosa se enfrentaba a un gigantesco jabalí, pero como tenía mucho miedo terminó huyendo de él, lo que dejó a Blossom con la obligación de detener al cerdo, pero como ahora ella era quien corría peligro, Riz no tardó en ordenarle a Velano que use su magia defensiva en ella, y una vez esta fue aplicada, Philo le pidió a Blivery que aprovecharan a atacar al jabalí con sus flechas, las cuales al parecer no eran tan fuertes como para atravesar la piel del animal, y para empeorar el momento vemos que Velano había usado toda su magia por lo que se sentía mal, y ahora el cerdo era prácticamente libre para hacer lo que quisiera. Y a la distancia, los decepcionados profesores pensaban en que quizás el tema de hacerlas más fuertes tome su buen tiempo, debido a tantas deficiencias. De todas formas, una media hora después, las chicas veían la linda y cómoda habitación en la que se quedarían, gracias a Philo, el cual les pidió que las aceptaran, ya que con la recompensa que cobraron de los psicosos, fueron capaces de comprar toda la casa, y como su entrenamiento tomaría tiempo, lo mejor sería que se queden con ellos, ya que no les costaría nada tenerla cerca, por lo que tanto Vali, Rosa y Velano le agradecieron, a lo que rápidamente Riz llamó a todos para comer, ya que había preparado el almuerzo, aunque cuando Philo llegó se encontró con carne completamente cruda, ya que al parecer su esposa la tomó fresca del jabalí que mataron hace poco, olvidando por completo que los humanos necesitan cocinar antes la carne, por lo que su esposo de forma muy sutil afirmó que él se encargaría de terminar de cocinar la comida para todos, aunque Riz no sabía por qué su amado hacía eso, ya que la mejor carne era fresca, cosa que su mascota Sif confirmó al probar un poco. De todas formas, Philo al terminar de cocinar la carne hizo que las aventureras impresionaran al ver lo bien que le quedó la comida, por lo que le preguntaron si acaso él la había hecho con magia, pero Philo aseguró que no fue necesario, ya que él sabía cocinar, y con la ayuda de Valirrosa, la cual era muy buena en la cocina, lograron hacer delicias. Y Valirrosa aprovechó para revelar que aunque ella tenía un apellido noble, de pequeña en realidad no tuvo tantos lujos, por lo que aprender a cocinar fue algo necesario para sobrevivir. De todas formas, el resto de chicas no tardaron en felicitar a los chefs, porque esa comida estaba riquísima, pero Riz estaba llena de celos, por lo que sabía que era imposible que su plato de pasto supiera bien. Pero cuando Philo le aseguró que él hizo la ensalada, Riz finalmente terminó por darle una oportunidad, y esta notó lo rico que estaba a pesar de no ser carne, por lo que ahora sí se aventuró para probar la carne, la cual a pesar de no estar cruda como ella estaba tan acostumbrada, al comer era todo un manjar, por lo que cuando su esposo le contó que la responsable de la carne fue
Rosa, Rhys, como toda una esposa madura, agradeció por la comida y aseguró que la próxima vez no se le olvidaría cocinar la carne para todos. Pero más tarde, cuando fueron al gremio de aventureros, los protagonistas resaltaban mucho y todos notaron que eran muy raros, ya que nadie podría traer tantos jabalíes para vender, así que todos hablaban a sus espaldas. Pero Rhys solo los ignoró para pedirle permiso a su esposo, ya que quería explorar un rato las afueras. Y como en ese momento un sujeto del gremio llamado Leo apareció y este quería hablar con Philo, Rhys terminó libre para salir, ya que su marido tendría que hablar de negocios. Y una vez este fue a hablar con Leo, la misión cocinera comenzó para Rhys, mientras que Leo había llamado al joven para hablar sobre las hazañas de Philo, las cuales se conocen en todo el reino, al punto que el mismísimo rey le envió una solicitud especial para que se convierta en el ayudante del héroe. Si acepta esta invitación, automáticamente Philo será nombrado como un caballero honorario, y aunque Philo no sabía qué decir, Leo le aseguró que jamás en la vida vio a dos personas cazar tantas bestias de rango A, por lo que aunque el gremio amaría tenerlos para siempre, lo mejor sería que Philo aceptara la invitación, ya que una oportunidad como esta no se da dos veces en la vida, lo que dejó pensando al joven, ya que tal invitación era realmente lo mejor que le podría pasar a alguien de ese mundo. Pero Philo no era de este mundo y tenía cosas más importantes que cuidar ahora que vencer demonios, por lo que terminó rechazando la oferta con mucho respeto, para luego salir y encontrarse con su esposa, la cual parecía que había enfrentado sola a una bestia de rango S. Pero en realidad lo que pasó es que la cocina había vencido a Rhys. Para que me entiendan mejor, vemos lo sucedido, donde en realidad la joven fue a una clase de cocina, donde la maestra aseguraba que para conquistar a un hombre tenían que conquistarlo por el estómago. Y las primeras misiones como pelar tomate no le fueron muy bien, ni tampoco espolvorear un poco, ya que Rhys era demasiado torpe. Incluso el simple hecho de usar una llama leve se le complicaba a Rhys, quien quería que la comida estuviera en un segundo, por lo que aquel día la cocina fue la vencedora. Pero Rhys afirmó que esto no se quedaría así y conquistaría el estómago de su esposo a como dé lugar. Ahora en el castillo vemos como el héroe disfrutaba de todos sus lujos y mujeres. Una de ellas le afirmó que encontraron a un increíble sujeto que caza monstruos de rango A con suma facilidad y que incluso había rechazado al rey para trabajar con él, lo que llamó el interés del héroe, quien aseguró que lo más seguro es que no aceptó ya que no le habían ofrecido un buen puesto y él mismo lo haría a la mano derecha del héroe. Por esa razón vemos que un mes pasó y Philo seguía insistiendo en que no tenía la más mínima intención de aceptar las ofertas del rey, ya que él estaba muy ocupado, pero Rhys simplemente no toleraba que vinieran tantas veces a pedir lo mismo y comenzó a pensar que lo mejor sería acabar con ellos de una vez por todas. Pero su esposo sabía que los mensajeros solo hacían su trabajo, por lo que fueron directo a ver el huerto, en el cual se encontraba Blossom trabajando, ya que como él fue tan bueno dejándolas quedarse, no puede evitar ayudar a que crezcan ricas verduras para su sensei, el cual notó que le ponía más empeño a la huerta que a entrenar. Pero de todas formas el resto de chicas como Velano y Blivery entrenaban, y la misión de Rhys para esta era que mate algunos pájaros multiojo, pero a la joven le daba cosita matar a algo tan tierno. Y por parte de Velano, esta aún tenía problemas con su magia, así que Philo le regaló un anillo mágico, el cual le daría más capacidad mágica, y aunque debería de entrenar con él para acostumbrarse, el joven se marchó. Pero como a Velano le molestaba usar su dedo de en medio, decidió ponérselo en el anular, lo que hizo que Rhys le advirtiera que de hacerlo perdería el dedo, así que tendría que tener mucho cuidado. Y hablando de eso, Rosa no lo tuvo, ya que un gusano gigante la atacaba, por lo que Philo iría al rescate. Pero Rhys apareció antes para salvarla, asegurando que era todo muy raro debido a que con la fuerza actual de Rosa, este monstruo no debería de ser nada. Pero aún así se estaba haciendo la inocente para traer a su esposo. Pero la rubia rompehogares no tardó en afirmar que no quiere robarle nada. Pero cuando la hora de cenar llegó, vemos que Rhys finalmente pudo cocinar algo rico. Y también esta nos cuenta que aunque le dio mucho miedo aprender, este último mes logró hacer maravillas, ya que en el fondo estaba haciéndolo por alguien muy especial. Y recordando que su maestra le dio el secreto para atrapar el corazón de un hombre, el cual era hacer un delicioso curry, Philo estaba a punto de probar el arma secreta de Rhys, el cual funcionó demasiado bien, ya que su esposo quedó encantado, pero algo detrás de ellos los observaba, siendo Uliminas, quien no podía creer que Fenris esté con un humano, ya que en el pasado ella fue la guerrera más valiente de todo el ejército oscuro, y la misma Fenris terminó por atraparla. La pilló espiándolos, así que se la llevó adentro de su hogar. Le ofrecieron algo de té y la demonio, al no estar acostumbrada, se quemó la boca. Pero más importante aún, Uliminas preguntó qué hacía ella allí, por lo que Rhys solo contó que no tenía nada de raro, ya que ella estaba viviendo en su nueva casa con su marido, lo que sorprendió tanto a la demonio que se volvió a quemar la boca, mientras pensaba en cómo era posible que ella haya cambiado tanto, y para empeorar todo, su marido humano era de lo más extraño, ya que ella no podía leer el nivel de magia que este
poseía a pesar de ser una experta haciéndolo, por lo que cuando Uliminas comenzó a preguntarse si ellos no notaron que últimamente había monstruos atacándolos, Philo terminó revelando que eso era poco probable luego de que purificara toda la zona cerca, y esto le dejó claro a Uliminas que en realidad el esposo de Fenris había sido el responsable de que su hermano falleciera, pero Rhys rápidamente le pidió a Philo que no se sintiera mal, ya que si algo le pasó a su hermano fue por culpa suya, por ser demasiado débil, y para empeorar todas las chicas habían escuchado esta historia, enterándose por las malas que su sensei tenía un poderoso demonio como esposa, pero aún así Ulimina sabía que este hombre era una amenaza para el Señor Oscuro, por lo que terminó arreglándoselas para enfrentarse a él esa misma noche, y con un sucio ataque de garras venenosas junto a un segundo ataque sorpresa pensaba acabar con su vida, pero Philo con liberación forzada pudo eliminar 2 hechizos, para luego crucificar a Uliminas hasta que ésta se rindió, lo que dejó a Philo con el tema de hablar con las aventureras para ver qué harían con su secreto, y todas las chicas, debido a todo el apoyo que recibieron de ellos dos, prometieron que no dirían nada, ya que a pesar de que eran unas inútiles, no podían delatar a quienes los ayudaron tanto, aunque un fuerte ruido comenzó a sonar, por lo que al salir vemos que Uliminas había vuelto para vengarse con una horda de dragones, los cuales le enseñarían a Philo con quién no meterse, pero este parecía estar más emocionado por encontrarse con uno en la vida real, y con su hechizo Martillo Celestial los derrotó a todos en un segundo, lo que hizo que el resto y Ulimina salieran corriendo del miedo, pero a Blossom justo se le ocurrió enfrentarse a uno de ellos en el futuro para subir de nivel, pero Philo quería aprovechar la oportunidad y le pidió que lanzara su herramienta de la huerta a uno de ellos, por lo que al hacerlo, este no tardó en potenciar el aire, lo que hizo que técnicamente Blossom venciera al dragón y obtuviera el título de Mata Dragones, lo que de inmediato hizo que el resto de chicas quisiera el mismo título, pero como los dragones ya se habían ido, esto era imposible, pero todo esto era observado por el Señor Oscuro, llamado Gol, quien al ver la fuerza de su oponente se preparaba para probar en persona qué tan fuerte era el misterioso aventurero. Pero por el lado de Philo, este acaba de limpiar la zona de dragones, además de poner una mejor barrera cerca de su hogar, la cual le va a avisar si algún demonio o intruso vuelve a molestarlos. Pero de no funcionar, la fuerte Rhys prometió encargarse de cualquier enemigo o gata rompehogares que se atreva a molestarlos. A su vez, Philo no parecía estar del todo tranquilo, ya que a pesar de haber echado a Uliminas, este no olvidó que ella reveló al asesino del hermano de Rhys, el cual era el mismo Philo, por lo tanto en el fondo se sentía algo mal, pero como su linda esposa no estaba triste, continuó llevándolo. Y en la casa las chicas no podían dejar de observar el título de Matadragones. Blossom estaba súper contenta, ya que con la ayuda de Philo pudo obtener el título legendario, a lo que la impresión era tanta que Velano casi comienza a adorar a la poderosa Asada, y las chicas tuvieron que detenerla. Por su parte, Vale y Rosa quería ir a cazar bestias mágicas otra vez, y eso hacía que sus amigas la admiraran aún más, debido a que era demasiado disciplinada con su entrenamiento, a punto de no fallar ni un solo día al salir a cazar, lo que indirectamente motivaba a Velano, quien quería un nuevo título. Y no solo ella, ya que a la distancia vemos a Vale Rosa llorar de envidia por no tener el increíble título de aniquiladora de dragones, el cual de tenerlo podría haber recuperado todo el honor perdido de su familia, al punto de volver a tener la vida que siempre tuvo. En ese instante, un extraño, el cual no tenía nada de armadura, a pesar de estar en un peligroso monstruo, preguntó por Fenris, lo que dio a entender a la caballero que de conocerla es porque tenía un demonio enfrente, y con su espada lo quiso enfrentar, aunque el demonio no tenía la más mínima intención de luchar, por lo que solamente decidió irse. Pero mientras lo hacía, le dejó un mensaje para Rhys, el cual era, si acaso ella quiere volver a hablar del pasado, él estaba abierto a una charla. Este mensaje dado por Gozal, quien se marchó en paz, y un segundo después, nuestros protas aparecen, ya que estaban muy preocupados por su compañera, la cual les pidió que se calmaran, ya que no le pasó nada malo, y que solo hablaba con un demonio de bajo rango, el cual tenía un mensaje para Rhys, y cuando ésta le dio el nombre de Gozal, la esposa de Philo sabía que ese era el peor invento de nombre posible. Philo a su vez contó que se asustó, ya que su barrera se había activado en ese instante, y para cuando llegaron la vieron enfrente de un demonio con el título de Señor Oscuro, por lo que Rhys rápidamente afirmó que Velarosa estuvo hablando con el verdadero Señor Oscuro, el cual su nombre es Gol, lo que dejó a Velarosa algo asustada. Pero al siguiente día Gol apareció en la puerta de Rhys, y su esposo no tardó en mostrar su gran hospitalidad, invitándola a pasar a su hogar. Y para la mala suerte de Velarosa, esta avisaba que se iba de casa cuando se volvió a encontrar con el Rey Oscuro, por lo que sin razón alguna vemos que en el cambio de escenas, ella estaba sentada a su lado, y aunque quería marcharse, su cuerpo no la dejaba moverse, por lo que el Señor Oscuro vino al grano, ya que quería que Philo se uniera al ejército oscuro, pero este no dudó en rechazar la generosa oferta, ya que tenía razones para no ponerse del lado de nadie, como el de no ser de ese mundo, para empezar, y de no saber por qué es que luchan entre sí demonios y humanos. Al escuchar esto, Gol quiso
poner al tanto al joven, por lo que comenzó a explicar que la guerra entre humanos y demonios existe desde hace más de 500 años, donde existió el primer señor oscuro, el cual también era de otro mundo, tal como Filo, y por aquel entonces los demonios eran reprimidos por la humanidad, aunque gracias a este señor oscuro, los demonios decidieron hacerse fuertes para ganar la supremacía, y aunque había pasado tanto tiempo que ya en la actualidad a Gol le daba igual controlar el mundo, sabía que no podía dejar que un arma tan poderosa como Filo caiga en manos de la humanidad, siendo esa la principal razón por la que vino a pedirle a Filo que se una a sus fuerzas, ya que sería una excelente oferta. Pero el joven la volvió a rechazar, asegurándole que no pensaba ponerse ni del lado de los humanos ni de los demonios, lo que terminó haciendo que el señor oscuro se rinda por hoy, pero antes de irse prometió que volvería a intentarlo. Además de que Rosa, al permanecer tan tranquila a su lado, hizo que se gane algo del respeto de Gol, aunque cuando sus amigas se acercaron a ellas notaron que en realidad se había desmayado, por eso permanecía tan tranquila la pobre. Y al siguiente día, cuando la pobre chica finalmente pudo descansar algo, se sentía mejor y bajó a comer un poco, pero para su extrema mala suerte, Gol estaba allí, degustando un poco de la deliciosa comida de Riz, mientras seguía pidiéndole a Filo que se una al ejército, pero este claramente lo seguía rechazando, por lo que Gol intentó que Rosa coma con ellos, ya que tenía algo de interés en ella, pero como estaba vestida de esa manera, terminó mintiendo, diciendo que sería cambiar, aunque en realidad nunca bajó. Y ahora cuando intentaba salir veía muy bien a sus alrededores, pero ni eso la salvó de encontrarse con Gol, por lo que en ese momento salió corriendo asegurando que estaba muy ocupada ese día. A la mañana siguiente, cuando esta bajaba de despertar, Gol también se encontraba allí, por lo que otra mentira la salvó ese día. Después, cuando juntaban los alimentos del huerto tranquilamente, Rosa a la distancia pudo ver la silueta del señor oscuro, así que comenzó a correr mientras mentía, diciendo que tenía que ir por más leña para la cabaña, lo que le dio a entender a Gol que tenía una damisela muy trabajadora enfrente. A su vez, a la distancia vemos a un guardia que vigilaba la zona, por lo que al llegar con su majestad, este le terminó informando que había un demonio frecuentando la casa del prodigioso aventurero, y esto no pudo enfurecer más al rey, quien a pesar de haberlo invitado tantas veces, terminó siendo rechazado y además traicionado con su peor enemigo, a lo que casi envía un gran ejército para encargarse de ellos. De no ser por la princesa, quien le pidió algo de calma, ya que aún no sabían si realmente Filo se había unido a sus fuerzas contrarias, por lo que enviar a soldados en su contra podría ser una mala idea, ya que lo más seguro es que no puedan contra él, y esto lo enoje, al punto en que lo haga unirse al ejército oscuro, por lo que para ella la mejor de las ideas era hablar con él, ya que sus invitaciones eran siempre para dar un sí o no, y esto en cierta forma molestó al rey, debido a que él no creía que esa sea la forma correcta de gobernar un reino, a lo que el gran héroe apareció, ya que no podía relajarse de tantos gritos, y al haber escuchado toda la charla, este no tardó en pedir varios soldados, ya que si Filo no obedecía por las buenas, él mismo se encargaría de traerlo a su bando. A su vez, en el reino oscuro, Uliminas le preguntaba dónde iría su majestad, y este le informaba que nuevamente a la casa de Filo, ya que definitivamente se había propuesto tenerlo en sus filas, por lo que al irse, la gata demonio comenzó a pensar en qué pensaría el resto del reino demoníaco de que su señor se juntara tanto con un simple humano, el cual estaba en su hogar demasiado pensativo, por lo que su esposa le preguntó si acaso se encontraba bien, y este admitió estar pensando en vender equipo hecho con escamas de dragón, debido a que su primer prototipo le salió bastante bien, el cual es un escudo que de salir bien podría hacerse muy popular, por lo que tendrían finalmente un buen negocio, con el cual ambos vivirían de él, pero la misma Riz quería que su marido le dijera la verdad, específicamente sobre si había hecho la elección correcta al no trabajar como héroe para el rey, ya que de hacerlo tendría mucho más dinero, sin contar que no desperdiciaría sus buenas habilidades, por lo que Riz comenzó a creer que ella era la culpable de que Filo no aceptara, pero este le aseguró que ella no era la responsable de nada, solo que al tener tanto poder, en el fondo el joven preferiría evitar combates innecesarios, lo que Riz entendió que realmente tenía a alguien muy amable a su lado. Pero cuando la puerta sonó y nuestros protas salieron a ver quién era, se encontraron con el héroe, quien trajo una ridícula cantidad de caballeros para amenazar a Filo con dos opciones, siendo la primera ser el subordinado del gran héroe, o caer ante su espléndida espada por ser considerado un traidor. El héroe estaba lleno de confianza, ya que su enemigo no hablaba, por lo que lo más seguro era que acepte su primera opción, lo que lo haría estar un paso más cerca de convertirse en una leyenda en este nuevo mundo, cuando derrotara a todo el ejército demoníaco. Pero cuando Filo lo rechazó y se disculpó por haberlo hecho traer a tanta gente, le dijo que no quería unirse a ningún bando, lo que dejó al héroe sin más opciones que tratarlo como un gran traidor, y por lo tanto debía de ser ejecutado en ese instante. Pero el grupo de aventureras sabía que esto era más que injusto, y comenzaron a asegurar que ellas sabían que él no hizo ningún trato con el enemigo, aunque el héroe sabía que con su estatus podría acabar con ellas también, y solo decir que era otro grupo de traidoras. Pero esto último terminó dejando sin más opciones a Filo, quien no quería luchar, aunque como la situación había escalado a tal punto que ya
ya afectaba a sus amigas, no tendría más opción que escapar, por lo que le preguntó a su esposa si acaso le importaba que huyeran a pesar de no ser la más varonil de las opciones, cosa que a Rhys le daba igual, ya que si estaba con su esposo, ella era feliz. Y antes de usar teletransportación, el grupo de chicas pidieron ir con él, debido a que siempre se les dijo que los demonios eran los enemigos, pero desde que conocieron a Rhys comenzaron a dudar en tales palabras, por lo que aunque sean consideradas traidoras, no tenían ningún problema en irse con Philo, quien al escuchar esto comenzó a activar su hechizo de teletransportación a escala gigante, al punto de poder sellar toda su casa y algo del huerto cerca que tanto habían trabajado, lo que dejó sin palabras al héroe, ya que no podía creer que un simple don nadie no solo puede usar magia que él no puede, sino que a una gran escala. Y luego de irse, uno de los caballeros le informa al héroe que el demonio que estuvieron vigilando acaba de llegar, por lo que el héroe quiso atraparlo para llevarle algo a su majestad, pero Gol, al notar que su casi nuevo integrante se había perdido por culpa de los humanos, se comenzó a enfurecer, al punto de mostrar su verdadero ser y con un gran grito llamar a todas las fuerzas demoníacas, ya que no permitiría que se burlen de él 2 veces, por lo que en el reino demoníaco, Uliminas comenzó a despertar a todos los demonios sellados, y esto terminó por asustar al gran héroe, quien valientemente se retiró del combate. Ahora, en un mapa vemos hasta dónde se desplazó Philo con su teletransportación, quien terminó llegando a la mitad de un bosque con el cual era prácticamente idéntico a su antiguo hogar, y Philo aseguró que a pesar de parecerse, estaban cerca de Hawktown, básicamente al oeste de la capital real, donde no deberían de ser encontrados. Esto hizo bastante feliz a las chicas, ya que no tendrían que volver a ver al héroe por un buen rato. Incluso Ballyrosa estaba más tranquila, ya que Gol no volvería a molestarla como todos los días, y podría darse un descanso del acosador. A su vez, Rhys le afirmó a su esposo que nunca más debería dudar de si ella lo seguiría, ya que siempre estarían juntos. Por lo que al ser casi las 12, Rhys fue directo a cocinar algo delicioso junto con toda su nueva familia, quienes morían de hambre. Pero no olvidemos que los guardias que obligaron a desplazar a nuestro prota, sin querer habían terminado haciendo que el Rey Oscuro se enfade, al punto de generar prácticamente una guerra, donde casi avanzan hasta el castillo real, ya que estaban prácticamente a nada de llegar a la capital real. Y en esta misma vemos a un mensajero que le avisaba a su majestad que los escudos no durarían mucho en contra de ellos, y más sin la presencia del héroe, cosa que preocupó al mismo rey, ya que tenía un trabajo que hacer, pero el mensajero le afirmó que no quería luchar debido a que estaba encerrado en su fortaleza personal, a lo que los consejeros de confianza le pidieron al Lord que reuniera a los mejores magos del reino, y juntos lograran hacer una purificación de emergencia, ya que lo más seguro es que el héroe ni siquiera aparezca para ayudarlos, y si acaban con la capital, podrían dar por perdida la guerra. Por parte de Gol, esta hablaba con Grinil, quien le informó que pronto lanzarían una purificación en Aria, y el Señor Oscuro no tardó en ordenar una retirada inmediata, debido a que si lo hacían a tiempo podían aprovechar el enorme gasto de maná del reino, lo que en un pronto futuro podría ser una ventaja para ellos. Por esa razón vemos como los mejores magos del reino y el mismo rey juntaban su maná para invocar el pesado hechizo que terminó cumpliendo su función, que es purificar toda el área del reino. Ahora pasamos a ver a Philo, quien era recibido en su hogar por Rhys, la cual estaba ansiosa por su regreso y lo invitó a tomar algo, ya que quería que su amado le cuente cómo le fue buscando precios para su proyecto personal, a lo que Philo aseguró que encontró muchas herrerías. Pronto sabría qué tan rentable podría ser su negocio de armaduras, debido a que su plan aún era vivir gracias a sus productos. Esto motivó mucho a las chicas, incluso las miembros sabían que necesitaban trabajar un poco para ayudar al joven con su propuesta, por lo que Blossom afirmó que podría vender verduras, ya que siempre suelen sobrar demasiadas de su huerto. Blayery también sabía que podría criar caballos para ser de utilidad, ya que si los alquilaban para tirar cosas podrían tener buen dinero. Esto debido a que en el pasado ella cuidaba de ellos en el reino y estaba muy acostumbrada a cuidarlos. Ideas que le parecieron muy rentables a Philo, quien dio permiso de usar la parte trasera de su hogar para trabajar, pero la de chambear no se la sabían Velano y Ballyrosa, o mejor dicho, no tenían ningún talento que diera algo de dinero, cosa que las deprimió un poco. Aunque Rhys les aseguró que no tenían de qué preocuparse si no traían dinero, debido a que la tarea de la esposa del líder de la manada es cuidar de todos, e incluso Philo les pidió que se tranquilicen, ya que si se esforzaban en espada y magia, tarde o temprano podrían encontrar algo que les genere dinero, lo que las calmó un poco y agradecieron por todo. Ahora en el reino vemos que no había rastro de demonios gracias a purificar, pero este hechizo no era eterno, debido a que solo tenían 3 meses hasta que los efectos comenzaran a desaparecer, sin contar que incluso los mejores magos del reino terminaron gravemente heridos e inconscientes, debido a la gran cantidad de maná que hacía falta para tal hechizo, donde incluso el mismísimo rey terminó en grave estado por ayudar con el hechizo, y no sabía cuándo se recuperará nuevamente. Por esa razón, la princesa decidió tomar el mando hasta que su padre se recupere nuevamente, y su primer orden real fue que el héroe del reino pierda todo su rango, ya que
que cuando la nación necesitó de él, este no quiso aparecer, y aunque los consejeros no querían hacerlo en un inicio, la princesa los hizo conscientes de que aunque lo necesitaran, él no iba a aparecer, porque es un cobarde asqueroso, así que terminaron por expulsarlo del castillo. El tipo se sintió bastante indignado, y fue hasta ignorado por uno de los guardias reales, quien finalmente echó al inútil gran héroe. Al anochecer, mientras Filo dormía, comenzó a hablar con su esposa, quien también había despertado para comentarle sobre lo mucho que han trabajado desde que aparecieron en la nueva locación, y este le agradeció por todo lo que hacía para cuidarlos, ya que no olvidaba que ella prácticamente era una loba, y debía ser difícil convivir con humanos. Pero el sueñito pudo más con Rhys, quien no escuchó este agradecimiento, aunque para Filo esto no acabó, ya que quería hacer real su sueño de vivir de sus artículos como comerciante. Para el siguiente día, Filo estaba sorprendido por la cita, ya que las chicas decidieron que cuidarían del hogar para que él y Rhys pudieran salir juntos un rato, debido a que como tienen tanto que hacer, nunca pueden divertirse juntos. Por eso mismo, esa tarde ambos fueron a divertirse, hicieron bastantes cosas, y luego fueron al mercado central para ver qué divertidas cosas vendían, donde luego de mucho ver, Filo notó que su amada veía unos lindos pendientes y broches, por lo cual Filo eligió uno para probarlo en su tono de piel, y al ver lo bien que le quedaba, terminó por obsequiárselo, cosa que más tarde las chicas notaron lo mucho que le encantó a Rhys, debido a que estaba todo el día observándolo, e incluso las chicas en el fondo sintieron algo de envidia, ya que Filo era todo un caballero. Y esa noche, mientras Filo dormía, se encontró con Rhys en su cama, quien aunque dormía decía tonterías, y como este entendió que tuvo un largo día, la dejó dormir a su lado, pero aún así no dejaba de acercársele, cosa que en cierto punto ponía nervioso al joven, quien no se acostumbraba a estar casado todavía. Volviendo al reino, vemos que el héroe se deshizo de un par de guardias reales, ya que estaba furioso con la princesa por haberlo expulsado, y la chica que siempre lo seguía quiso saber el por qué entraron a la fuerza de la tesorería, ya que tener dinero no debería ser un problema para él, aunque el héroe realmente buscaba algo para acabar con el rey oscuro, debido a que se negaba a ser un plebeyo también en este mundo, y menos sabiendo que un don nadie podría crear hechizos que él no, como la teletransportación de hace muy poco, y piensa que con un poco más de poder podría vivir como él quisiera. Esto hizo que una voz demoníaca apareciera para ofrecerle lo que él pidió, por lo que la voz terminó abriendo una puerta para asegurarle que tendría todo el poder que quisiera si tomaba la espada, debido a que al hacerlo le concederían cualquier deseo que él quiera. Y aunque la chica que lo acompaña poco a poco se empezaba a asustar debido a que no sabía con quién hablaba el héroe, este le preguntó si acaso no podía escuchar la voz, quien seguía pidiéndole que saque la espada para cumplir su deseo, cosa que el héroe terminó haciendo, ya que no tenía más opciones, aunque esto terminó por romper un extraño sello mágico donde Hiya se presentó como una genio, quien dirige el orden del mundo, por lo que el héroe, al notar que solo él la escuchaba y su acompañante solo podía tener miedo, se paró para exigir que le concedieran sus deseos, ya que esto era parte del trato, y la genio no dudó en cumplir con su parte, regalándole 3 deseos, donde no vimos exactamente cuáles fueron, pero por su parte la princesa del reino había llamado a una maga del oráculo, cosa extraña, ya que el reino jamás la llamó, pero la princesa sabía que no era momentos de perder el tiempo, y tenía que usar todo su poder con tal de salvar el reino y a su gente. Pero antes de que el oráculo viera el futuro, unos extraños collares atraparon tanto a la princesa como a sus consejeros reales, quienes no sabían qué sucedía, por lo que la princesa, con una idea, pidió que revisaran la tesorería para confirmar que nadie haya entrado, aunque el oráculo sabía bien qué sucedía, contando que los collares que tenían eran llamados collares del sacrificio, el cual aparece debido a que una cierta genio, al conceder un deseo, le suele colocar tales collares a sus víctimas, ya que es lo más fácil para cortar sus cabezas. Y aunque el reino de personas de la sala creyó que todo era una vil mentira, la princesa afirmó que era verdad y contó un poco sobre la genio que el reino tenía sellada, ya que en el pasado ellos mismos le pidieron ayuda a Hiya para poder acabar con el Señor Oscuro y la Guerra de los 1000 años, pero al final, a pesar de que sí los ayudó, la genio terminó por sacrificar a la mitad de los seres vivos del continente, por lo que al ver lo peligroso que ella era, el reino juntó a los mejores magos del momento para poder sellarla, y aunque el sello no debería de ser fácil de romper, alguien lo logró, así que lo que dice el oráculo era verdad, y tenían tiempo hasta que la genio conceda su deseo. La oráculo comenzó a leer las cartas, las cuales le dieron la respuesta, que era encontrar al verdadero héroe del reino, ya que este aún se encuentra en el mundo con vida, y los secretarios del reino de inmediato sabían que se trataba de Filo, por lo que con la información del oráculo, quien les informó dónde estaba, sería fácil llegar a su localización, pero la princesa no quería dividir sus fuerzas en estos momentos, así que se propuso ir sola a visitarlo, aunque en esos momentos Filo ya estaba mostrándole su escudo a un hombre quien no podía creer que tenía un escudo de dragón, y Filo le aseguró que gracias
gracias a su fuente secreta, podía tener estos raros materiales, lo que hizo que el hombre no dudara en comprarle el increíble escudo, y también le pidió que a partir de ahora le trajera todo lo que sea extraño, ya que él se lo compraría. Esto hizo muy feliz a Philo, ya que para él era su primera gran venta, sin contar que se había hecho amigo del dueño de una tienda, por lo que Valerosa estaba orgullosa de él, y Rhys le contó a la rubia que su esposo en el otro mundo era un mercader, por lo que era fácil todo esto para él. Y cuando Valerosa mencionó que le envidiaba por tener un marido tan útil, casi termina siendo degollada por la celosa Rhys, por lo que rápidamente explicó que solo quería decir que ojalá ella encuentre a alguien como él, cosa que calmó a Rhys, y hasta le explicó que ya tenía un hombre en su vida, el cual era Gol, quien había caído rendido ante ella, lo que agradó a Valerosa, ya que recién en este punto se enteró de que le gustaba el señor oscuro, y cuando Philo regresó, este le agradeció a la rubia por enseñarle esta tienda, que fue de buen provecho. Y mientras volvían, Rhys no negó que le daba cosa que poco a poco por su trabajo pasen menos tiempo juntos, así que quiso que volvieran a salir como hoy, o bueno, por lo menos de vez en cuando, y también a cazar para no sentirse tan sola, cosa que Philo le prometió hacer de vez en cuando. Pero el genio terminó apareciendo detrás de ellos, para arruinar el lindo momento, ya que esta quería confirmar que se trataba de Philo con quien hablaba, debido a que el héroe le ordenó en su primer deseo que matara al joven que tanto lo ridiculizó, y esto estaba a punto de hacerlo, por lo que el sistema de Philo se activó para defenderlo, aunque Rhys se le había adelantado, quien terminó por recibir todo el ataque en su pecho, al punto de que el mismo broche terminó destrozado, y Hiya parecía darle igual acabar con un inocente, por lo que comenzó a generar hechizos para demostrar que iba en serio, mientras Rhys poco a poco se quedaba sin aliento. Pero al notar que Philo podía evadir hechizos normales, decidió ir al siguiente nivel, aunque Philo estaba más concentrado de salvar a su amada, quien por alguna razón no podía ser sanada con magia, debido a que su hechizo no podía con una herida tan profunda. Y para cuando Hiya activó su hechizo de origen de luz y oscuridad avanzado para acabar con el joven, vemos que luego de la explosión este no recibió daños, ya que su sistema lo terminó bloqueando y aprendiendo por naturaleza, pero con Rhys en estado grave y sin poder sanarla, hizo que algo cambie dentro del joven, lo que terminó por enojarlo, al punto en que se prometió que esto no le saldría gratis a la desconocida. Philo recordaba muy bien que Rhys le había prometido que estaría a su lado toda la vida, ya que eso era lo que ella quería, pero para Philo fue algo mucho mayor, ya que había encontrado una persona que creyó en él y eligió seguirlo a pesar de no conocerlo en lo absoluto. Incluso recordó cuando la loba le pidió matrimonio para evitar una relación más seria entre ambos, y aún así lo aceptó con la mayor de las alegrías, incluso cuando él mismo había sido el responsable de que ella se quedara sola en el mundo por haber acabado con su hermano sin saberlo. La misma Rhys no lo odió, asegurándole que solo fue un error, y aún así ella lo siguió queriendo como siempre. Por todo esto, Philo sabía que sin ella, él no habría sido tan feliz en este nuevo mundo, pero ella ahora está gravemente herida por una desconocida que no sabía nada de ambos ni de su relación, y esto solo lo podía enfurecer más y más, llegando a jurar que acabaría con su enemigo en forma de venganza. De manera inconsciente utilizó algo de su magia, retrocediendo el tiempo hacia el pasado, pero este hechizo claramente no era fácil de realizar, y la misma Hiya lo sabía, por lo que al preguntar cómo lo hizo, terminó recibiendo un rápido golpe de Philo para callarla, lo que le pareció una falta de respeto a la genio, quien era uno de los seres más poderosos del reino, aunque esto a Philo le dio completamente igual, ya que no estaba para nada tranquilo, y solo le pedía que cerrara la boca porque quería matarla. Así que para salvarse, la genio usó un hechizo de captura oscura, que no funcionó en lo absoluto contra Philo. Entonces ella revisó las estadísticas de su oponente, dándose cuenta de que tenía todo en infinito, y mientras recibía golpe tras golpe, entendió que no podía ganar. A su vez, Rhys parecía haber podido despertar nuevamente sin saber qué sucedía, ya que el último que recuerda era estar con una grave herida, por lo que al recuperar el conocimiento, Valerosa le contó lo sucedido y cómo la magia de Philo hizo todo lo posible para sanarla, aunque también mencionó que había un problema, y es que Philo se había enfadado por primera vez desde que ella lo conoció. Su odio es evidente, y esto parecía preocuparle a la rubia, mientras que a Rhys solo le parecía encantador la mirada de cazador de su esposo, pero esta pelea le trajo un recuerdo a Rhys, cuando su esposo le aseguró que no le gustaban las peleas, y como él no quería matar a nadie que se había rendido. En pocas palabras, Rhys entendió que estaban luchando por ella, y aunque la genio, a pesar de ser muy poderosa, vemos que no es para nada rival para Philo, y él parecía estar decidido a acabar con ella, ya que aunque su oponente se había rendido, estaba tan enojado que seguía dando golpe tras golpe. Por esa razón, Rhys apareció para decirle que se detuviera, ya que ver su reacción por ella la hizo bastante feliz, pero a su vez le contó que él la dejó vivir porque no quería matar a nadie que se haya rendido, y si ahora acababa con alguien en su misma situación, solo le entristecería, debido a que habría perdido
su amabilidad. Pero para calmar la situación, Filo la tomó en un buen abrazo, agradecido de que estuviera sana y salva. A su vez, cerca de ellos vemos como un fuerte hechizo de teletransportación era activado, debido a que la princesa estaba en búsqueda del protagonista, aunque juntó a todos sus magos para aprovechar y pedirles perdón, debido a que los obligó a usar teletransporte, pero los magos solo se lamentaron de no tener más magia para poder teletransportarla a otras ciudades, ya que estaban muy cansados. Esto llevó a que la princesa les ordenara que descansaran, y el resto preguntará por Filo, ya que la máxima prioridad es encontrarlo. Pero justo en ese instante, el collar que los condenaba a una muerte segura terminó por explotar sin razón alguna, lo que para la princesa solo pudo imaginarse que por alguna razón la genio no había podido cumplir el deseo, y en el mismo reino vemos que los guardias encontraron al héroe, quien se estaba escondiendo como la rata que es, por lo que la situación para él no era nada buena, debido a que si entraban lo más seguro es que lo decapitaran. Aún así, el odio del héroe seguía siendo muy poderoso, porque sabía que le habían mentido sobre todos los deseos que tenía en mente. Y sin razón alguna, otra extraña voz salió del portaespada, quien se preguntaba si acaso el genio realmente había fallado, pero con su niebla terminó atrapando a la joven que estaba con él, tomando el control del cuerpo de Tsuya para controlarla. Y es que, según esta misteriosa mujer, este estaba bastante bueno, así que usó un hechizo muy raro de moda y se cambió de ropa, dándole también las gracias al héroe por liberarla. Y mientras generaba un hechizo, se presentaba como Damalinas, la gran maga de la oscuridad que simplemente hará algo mejor que esa genio, dándole poder de inmediato, llegando a convertir al héroe en un gigantesco monstruo que prácticamente era la nueva mascota de la maga, quien al ver un círculo mágico fue directo a buscar a los nobles de la época para vengarse por haberla sellado por tantos siglos, de manera injusta según ella. Pero en fin, este terminó curando a Hiya, pero al despertar el miedo seguía muy presente en ella, ya que le pidió de inmediato algo de piedad para su vida, aunque aún así la genio no entendía por qué carajos estaba viva, y además como nueva, así que Filo le explicó que solo lo estaba ya que su esposa no estaba herida de gravedad, pero la misma Valerosa no sabía qué hacer con ella. Después de todo, los caballeros reales simplemente no la podrían controlar, así que Filo pensó en sellarla nuevamente, cosa que le hizo sospechar a la genio, ya que él no sabía ese tipo de cosas, pero Filo le confesó que luego de su pelea tenía más hechizos de repente, así que aprovechó mientras ella estaba inconsciente para entrar en su cabeza y ver sus recuerdos del pasado, dándose cuenta de que el héroe fue quien la liberó y este le ordenó hacer todo lo que estaba haciendo, cosa que dejó a la genio sin palabras, ya que esa magia era proyección de memoria, un hechizo que ella sola podía usar en el pasado, pero por parte de Filo sabía que si la sellaban nuevamente en el castillo podría volver a pasar lo mismo. Así que Riz trajo la mejor idea de todas, la cual era que ella trabaje para su esposo como su sirvienta. Y aunque la misma Riz sabía que su esposo no quiere una sirvienta, ella también mencionó que no pueden confiar así como así en el castillo, debido a que podrían tener más problemas en el futuro, y además de todo, una genio legendaria en su grupo solo haría que su prestigio sea increíblemente más alto. Y aunque Filo quería saber si realmente quería tenerla en su manada, ya que esa mujer la había lastimado de gravedad hace muy poco, la misma Riz casi se enoja por lo sucedido, así que lo tomó como una persona calmada y madura, asegurando que se dejó lastimar debido a que ella era demasiado débil. Por lo que sin más opciones, el mismo Filo le ofreció una mano para ser parte de su manada, solo con la promesa de no volver a matar a alguien, ya que estaba dispuesto a perdonarle la vida. Cosa que confundió a la genio, quien conocía bien a la humanidad, los cuales simplemente se dejaban llevar por el odio y son unos obsesivos con el poder. Pero curiosamente ahora tiene a alguien más poderoso enfrente, y este era un humano que por alguna razón no era como el resto. La genia no tardó en aceptar el trato, ya que aceptaba al supremo Filo como su amo, y también deseaba ver qué tan poderoso se volvería. Esto hizo que el mismo Filo se disculpe, porque hacía muy poco se había enfurecido un poquito de más con ella, pero la misma genio parecía recordar y disfrutar la mirada de Filo. Y esto terminó siendo captado por los celos de Riz, quien aseguraba que algo raro pasaba aquí. Aunque por parte de Filo, este solo pensaba en cómo ayudar a la gente del pueblo por la destrucción que ellos hicieron. Así que pensó en usar la magia de manipulación temporal para reparar todo, pero la genio le pidió que no lo vuelva a hacer, ya que, aunque era un poco difícil de explicar, la genio mencionó que ese poder en particular controla el tiempo de la gente en cierta área, por lo que las diferencias entre la zona de hechizo y fuera del hechizo son los que suelen generar extraños problemas, así que es mejor que solo ella la use por ahora. Esto porque ella es quien más la controla, llegando a reducir problemas al mínimo, aunque esto solo ponía curioso a Filo, quien se preguntaba si tenía tantos problemas, cómo él era capaz de usar el hechizo, a lo que la genio le explicó que él, al ser un ser supremo con todas las estadísticas en infinito, claro que podría hacerlo, pero eso no evitaba errores. Esto hizo que el joven recuerde el extraño símbolo que vio la primera vez
vez que llegó a este mundo, por lo que la genio le explicó que al tener todas las habilidades al infinito, puede usar la magia llamada epifanía, que básicamente solo unos pocos trascendidos la tenían. En pocas palabras, ellos aprenden las habilidades que reciben o veían. Por esa razón, él era capaz de usar la magia temporal, que debía tener cuidado para usar. Por lo que al llegar al atardecer, Philo presentó a Hiya con el resto de chicas, que parecían estar algo asustadas, ya que ella se presentaba como la nueva seguidora del ser supremo Philo, pero las chicas seguían muy asustadas por convivir con ella. Así que Balirrosa se la llevó al genio a su nueva habitación, pero entre más pasaba el tiempo, el joven solo podía recordar la pelea de ese día, y al volver a ver a Balirrosa, esta le preguntó si acaso no podía dormir, pero el mismo prota solo estaba algo cansado. Además de revelar que aunque tuviera tanto poder como la genio mencionó, le parecía extraño el no saber bien cómo utilizarlo. Balirrosa compartió la idea, ya que aunque no tenga la misma fuerza que Philo, dice que se siente de una manera similar, pues últimamente todo era muy confuso. Sus verdaderos enemigos resultaron ser sus mejores aliados, y los aliados resultaron ser sus enemigos. Y esto la llevó a preguntarse cosas como contra quién debería de blandir su espada. Así que en cierta parte Balirrosa se sentía feliz de haberlo conocido, ya que de no hacerlo, seguiría en otro mundo sin saber este tipo de cosas. Palabras que Philo entendió muy bien, ya que le estaban agradeciendo indirectamente. Y al llegar a su habitación notó que Riz estaba muy pensativa, así que se acercó para preguntarle qué sucedía. Y ella nada más lo acorraló, ya que quería saber si realmente él volvería a su antiguo mundo. Philo no entendió cómo lo supo, pero Riz reveló que Hiya prácticamente lo había mencionado, pues absorber el poder de quienes se enfrentaba no es algo normal, por lo que ahora Philo seguramente tendría el poder de controlar la magia de genio, lo que podría hacer que finalmente vuelva a su propio mundo. Así que Riz no tardó en pedirle que la llevara con él, ya que no quería estar sola, no quería ser abandonada. Aún así, el mismo Philo le aseguró que no se iría, ya que el otro mundo no tiene nada para él, y lo que él deseaba era estar con ella todo el tiempo posible, por lo que Philo terminó proponiéndole matrimonio a Riz nuevamente, pero ahora en serio, ya que el día de hoy, que casi la perdió, entendió que la necesitaba. Entonces Riz con un beso aceptó el compromiso, pero antes de que pasaran a cosas poco cristianas, vemos que Hiya los estaba observando desde la puerta, así que Riz le preguntó desde cuándo hace que ella los observa, a lo que la genio aseguró que desde que se sentaron en la cama y no pensaba irse. Después de todo, su deber era vigilar dónde estaba su ser supremo para aprender y cuidar de él en todo momento. Aunque Philo sabía que esto era una total invasión a la privacidad, y antes de que pase mayores, Philo detuvo a su esposa, quien quería destrozar a la genio por lo avergonzada que estaba. Aún así, los gritos eran tan fuertes que llegaban a los otros cuartos, así que la privacidad no era muy buena en ese lugar que digamos. Y la última oferta de la genio fue hacerse invisible para que se sintieran más cómodos, ya que aparearse pues es algo natural entre los mortales, cosa que solo podía hacer que los enamorados se sintieran muy incómodos en todo momento. Para el siguiente día vemos como la princesa del reino buscaba sin cesar a Philo, así que se tomaba personalmente la molestia de preguntar a cada negocio que iba, pero con muy mala suerte, debido a que nadie conocía a alguien tan fuerte. Aún así, la princesa no se daría por vencida, hasta encontrar a su objetivo y así poder salvar al reino. Por parte de Philo, este estaba disfrutando de un desayuno increíble por parte de su esposa, junto con el resto de las chicas por igual, ya que Riz esta vez tenía la ayuda de Hiya para cocinar, lo que era de mucha ayuda para hacer más cantidad. Aún así, la genio insistió en usar magia, pero Riz sabía que no sería lo correcto, ya que su deber como esposa era cocinar manualmente para toda su manada. Pero no todo era color de rosas, o por lo menos no para las chicas, quienes se preocupaban, ya que Hiya haría mejor sus tareas, siendo lo único que ellas hacían por la casa. Pero Philo en ese momento estaba más preocupado, ya que la genio no dejaba de llamarlo ser supremo a cada rato, y este claramente no quería ese título. Aunque para la genio esto era intolerable, ya que alguien con sus estadísticas debería ser nombrado de tal manera eternamente. Aunque a Philo esto seguía sin agradarle del todo. Ya un poco más tarde vemos que Blossom estaba chambeando muy duro, debido a que tenía un poco de miedo a la genio, por lo que con Saif comenzaron a arar el terreno, ya que una genio no debería de poder hacer tan buen trabajo como ellos. De igual forma, Blyberry también estaba ocupada por su trabajo, debido a que ella le propuso a Philo tener carruajes para cobrar viajes con sus caballos, pero hasta la fecha solo pudo tener tiempo para cuidarlos, lo que la deprimía mucho. Todo mientras los caballos intentaban hacerla sentir mejor, e incluso la pequeña Velano estaba triste. Después de todo, ella había dejado a los caballeros antes de convertirse en una maga de verdad, tal como su familia, por lo que aunque sabía que no
no tenía que esforzarse hasta este punto, recordó que Philo estuvo mucho tiempo ayudándola con sus hechizos hasta lograr mejorar un poco, por lo que sabía que no podía permitir que todo el tiempo del joven que tanto la ayudó sea desperdiciado por una simple depresión. Aunque cuando un fuerte ruido de Blossom sonó, vemos que las chicas fueron corriendo a ver qué sucedía, y rápidamente vemos que una bestia mágica arruinaba el huerto de las chicas, y para colmo, quería vestirlas, pero gracias a la magia de Velano, no pudo hacer nada. Y aunque Velarosa solo quiso acabar con la bestia lo más rápido posible, vemos que Blyberry quería todo lo contrario, por lo que le pidió a Saif que volviera a su forma anterior para calmar al caballo, mientras que ella con una cuerda y pala logró de alguna forma subirse a la bestia, hasta el punto de poder calmarla, y que dejara de destruir su preciado huerto, cosa que alegró al resto de las chicas, ya que tenían una verdadera experta en su equipo. Pero de todas formas, Blyberry aún tenía otra duda, la cual era si podían llegar a usar los terrenos cercanos a su nuevo hogar, por lo que Velarosa le dejó en claro que no eran sus tierras, ya que estas tenían un dueño, a menos que la compraran como lo hizo Philo, para así usarlas con libertad. Philo, quien en ese momento estaba en una cita con Rhys, o bueno, semicita, ya que fueron a vender algo de equipamiento del joven artesano. Y al llegar con su nuevo socio vemos que estaba muy sorprendido de ver un objeto hecho con la piel de salamandra, por lo que seguro sería popular entre las mujeres por su ligereza. Así que ¿por qué no añadirle algo de brillo poniéndole un poco de gemas? Las cuales una de ellas llamó la atención de Philo, siendo una brillante piedra de luz, la cual es muy inusual y valiosa en esos tiempos. Por fuera del establecimiento, Rhys no podía estar más orgullosa de tener un hombre tan talentoso y honrado a su lado, que hacía todo lo posible para seguir adelante con su ingenio. Pero cuando una extraña sombra opacó toda la luz, vemos que la princesa, quien estaba muy cerca del lugar, era también abrumada por la oscuridad del cielo, del cual se abrió un extraño portal, donde una bestia aparecía para atacarlos, la cual era el héroe quien fue engañado hace muy poco por la maga Damalinas, que le voy a decir dama porque suena muy raro Damalinas. Y apenas Philo notó la amenaza, no dudó en ir a derrotar a la bestia, ya que los ciudadanos corrían el riesgo de salir heridos, aunque este ataque era más para la princesa del reino que de los ciudadanos. Y cuando los soldados intentaron protegerla, estos simplemente no pudieron con un hechizo de viento que los mandó volar. El peligro era tal que la genio había llegado para proteger a sus amos y contarles que la bestia era un humano. Además que lo más seguro es que haya sido convertido por la bruja que tenía en su cuerpo, debido a que esta era la maga de la oscuridad, quien en el pasado llegó a ser la maga más poderosa de todo el reino. Pero como suele pasar, por su codicia al poder, se llegó a manchar las manos usando magia negra, terminando por ganarse su título, al menos hasta que el héroe de esa época se vio obligado a acabar con su vida, debido al peligro que representaba. Aún así, la magia oscura hizo que tanto su poder como mente siguieran viviendo, y al parecer los humanos de esa época tuvieron la misma idea, muy mala por cierto, de sellar a dos monstruos juntos, por lo que Rhys entendió que la genio quería decir que en parte fue su culpa. Esto debido a que cuando ella fue liberada, usó magia para romper todo su sello, lo que hizo que también el sello de la malvada maga se rompiera. Por esta responsabilidad, la genio le pidió a su ser supremo permiso para encargarse personalmente de la amenaza que tenían enfrente suyo, permiso que fue concedido de inmediato por Philo, quien aprovecharía para evacuar junto con Rhys a todos los ciudadanos cerca. Volviendo con la princesa, esta reconoció a Dama y sabía que estaban detrás de ella por su vida, debido a que sus ancestros fueron quienes la encerraron. Digo, cualquiera guarda rencor si lo encierran 1000 años. Y cuando esta le ordenó a su bestia que aplastara a la monarca, vemos que gracias a Hilya no pudieron hacer nada, lo que confundió un poco a Dama, quien no entendía por qué un genio cuidaba tanto a una humana. Pero de todas maneras, no tardó en lanzar otro poderoso hechizo, el cual tampoco logró acertar en su objetivo, y la genio no tardó en revelar que ningún hechizo de este mundo podría con ella, cosa que fue comprobada por la maga de la oscuridad. Incluso la fuerza bruta de su bestia y magia negra combinadas no pudieron ni tocar a la genio. Pero todo esto no desanimaba a Dama, quien con un hechizo prohibido hizo que su bestia se hiciera enorme, pero enorme. No obstante, alguien había roto el sello desde la distancia. Obviamente nuestro protagonista, el cual solo dijo que usó liberación debido a que la situación se estaba saliendo un poco de las manos, cosa que avergonzó bastante a la genio, quien no pudo cumplir con su palabra y mínimamente pidió el poder acabar con la vida de su enemigo de una vez por todas. Así que Dama está muy confundida, ya que un simple humano pudo anular su hechizo, y vemos que la genio aprovechó para acabar con ella, lo que terminó de liberar a Tsuya y el héroe de su control, y se lo comió como si fuera un dulce de Majin Buu. De este modo pudo encerrarla en su mundo mental, ya que el verdadero objetivo de la genio era tomarla de pupila. Ya saben, cosa de genios. Pero según ella, también podría llegar a ser útil para el gran ser supremo que tenía enfrente. Pero la princesa finalmente pudo encontrar a Philo, así que no tardó en presentarse como Elizabeth Clearroad, la sucesora del trono actual, para luego disculparse por cómo lo había tratado su padre
y también ese antiguo héroe del reino, quien claramente jamás se mereció ese título, y ahora era ofrecido por la princesa a Philo nuevamente, ya que según Elizabeth, él era perfecto. Pero Philo no tardó en rechazar nuevamente la oportunidad, ya que según él, un héroe verdadero no dudaría en usar su poder para ayudar a la humanidad. En cambio, él sí. Además de que ahora tenía cosas más importantes de las cuales cuidar, y tan solo deseaba vivir en paz junto con su esposa. Por lo que al llegar al atardecer y volviendo a su hogar, el resto de las chicas esperaba al joven para preguntarle sobre poder expandir su propiedad, ya que ahora Blackberry quería capturar y criar bestias caballos, y Blossom quería cultivar nuevas verduras, pero el espacio no era lo suficientemente grande. De igual forma, Rhys sabía que todo esto no podría ser una buena idea para los carruajes, debido a que las bestias mágicas no obedecerían jamás a una raza tan débil como la humana, aunque Philo sabía que ella podría lograrlo. Así que prometió hablar con el señor de las tierras vecinas para ver si llegaba a algún acuerdo por estas, pero Blackberry no quería ser tan descarada, así que prometió que ella con sus amigas pagarían todo el terreno ellas solas. Así que Philo sacó las cuentas debido a que estas no serían muy baratas que digamos, y cuando las chicas vieron el precio, rápidamente se espantaron al ver tantos ceros juntos, y Philo sabía que era lo normal, debido a que gracias a su purificación de hace no mucho tiempo, ya no aparecen monstruos, por lo que era natural que los precios de los terrenos subieran de precio. Pero para no ver a sus amigas deprimidas, Philo prometió pagar el terreno con la condición de que ellas cuidaran de este, y bueno, además de un 30% de sus ganancias mensuales. De este modo ya no se sentirán tan inútiles, cosa que las hizo muy felices. Por lo que ahora pasamos a ver cuando Philo terminó de comprar los nuevos terrenos, y recordó que Blossom dijo que quería plantar nuevas verduras, así que Philo le recomendó que fueran unas algo difíciles de cultivar, ya que con su magia podrían controlar la temperatura de la tierra, solo que de cierta forma ella no podía aceptar la ayuda, ya que la principal razón de tener una huerta personal era que no pudiera depender de Philo para poder subsistir, a lo que Hiya apareció para proponer ayudar a Blossom, debido a que ella como sirvienta de su amo podría ayudarla sin problemas, aunque esto tampoco le agradó del todo a la joven, quien sabía que técnicamente seguirían usando magia, así que negó rápidamente la ayuda. Pero Velano apareció para pedirle a Blossom una oportunidad, ya que esta quería ver cómo el genio controlaba el clima, esto debido a que volvió a ir a la escuela que en el pasado dejó, pero ahora terminaron de contratarla de maestra, gracias a todos los hechizos fuertes que Philo le enseñó con mucha paciencia. Esto hizo que Velano en cierto punto vea la magia de otra forma, ya que ella siempre pensó que solo servía para combatir, pero ahora podría ser algo útil día tras día. Así que volvió a pedirle a Blossom que se dejara ayudar, y Philo le aseguró que primero podían hacer una pequeña prueba en una parte del terreno, y si las verduras no salían ricas, sanas y como ella quería, la dejarían en paz. Por lo que sin más opciones, Blossom terminó aceptando la ayuda de la genio, quien en el atardecer con su magia comenzaba a ayudar en el campo. Esta nos dejaba con una vista de las chicas, quienes según Philo, finalmente habían encontrado qué querían hacer, y esto en cierto punto lo hacía feliz, incluso a Rhys, quien sabía que las chicas la estaban pasando muy bien con sus nuevos pasatiempos. A lo que Philo no pudo negar que él también había encontrado algo nuevo que hacer, el cual era su sueño de abrir una tienda en este mundo para vender todas sus armaduras, cosa que le seguía encantando a Rhys, por lo que le prometió a su amado que hablarían bien de su negocio con todos sus amigos. Aunque como todos eran demonios, les pediría que se conviertan en humanos antes de ir, para evitar problemas. Por lo que el momento fue perfecto para que Philo le entregue un anillo de bodas a Rhys, debido a que ella se lo merecía, el cual estaba hecho con una gema de luz perfecta para ella, cosa que le encantó a la demonio. También vemos a la distancia lo que sucedió con el antiguo héroe del reino, quien junto a su seguidora terminaron presos por todas sus fechorías, mientras que el héroe juraba que se vengaría apenas logre salir de la sucia celda que lo aprisionaba. Pero pues no da miedo la verdad. Ahora pasamos a ver a Valirrosa, quien tenía un vestido hermoso negro, pero de todas formas ella no sabía muy bien por qué lo estaba portando, además de que Uliminas por alguna razón estaba deseándole bendiciones, lo que confundió a Valirrosa, pero cuando Goza le apareció todo se volvió incluso más confuso, ya que este estaba deseando que se haga la noche para su luna de miel con la rubia, esto porque se había despertado en prácticamente su casamiento sorpresa, y en el reino oscuro teníamos a una Valirrosa siendo adulada por múltiples demonios, quienes le deseaban larga vida, todo mientras Goza le prometía que si aceptaba el matrimonio, él le entregaría el mundo a sus pies. Aunque Valirrosa sabía bien que podría pasar a todo el mundo si el rey oscuro decidiera tomar terrenos a la fuerza, siendo el fin del mundo, en pocas palabras, por lo que rápidamente quiso detener todo el matrimonio, aunque no pudo hacerlo, ya que antes de hacer algo, Goza le había tomado para darle un buen beso de casados, pero para su suerte resultó ser solo un horrendo sueño, haciendo que la rubia se empiece a estresar más y más, ya que no solo tenía que soportarlo en la casa, sino que también en mitad de la noche todos los días, a lo que para la mañana siguiente, mientras practicaba hacer muffins
junto con Rhys, esta última no pudo evitar ver que Valley-Rosa no parecía estar nada bien, y cuando esta le contó que simplemente había tenido un muy mal sueño, Rhys rápidamente pensó que quizás ella estuviera enamorada, ya que para las lobas, los sueños siempre reflejan los verdaderos sentimientos internos, y cuando uno está enamorado, por lo general, suelen haber sueños de casamiento, cosa que llegó a asustar a Valley-Rosa, ya que ella no quería tener nada que ver con el Señor Oscuro. De igual forma, esta charla de amor terminó por llamar la atención al resto de las chicas, y también al genio legendario del reino, para ver qué chisme había. Especialmente querían saber de quién estaba enamorada Valley-Rosa, y como Ghozal era el principal sospechoso, el resto de las chicas comenzaron a molestar a su amiga con que le diera una oportunidad, aunque la rubia no tardó en asegurar que eso jamás va a suceder, sin contar que él aún la debe odiar por aquella vez que ella le ofreció un duelo a muerte con una espada, a lo que según la rubia, lo más seguro es que siempre venía a buscar venganza, y por eso era tan insistente. Pero las chicas seguían insistiendo en que le diera otra oportunidad, ya que incluso Rhys pudo enamorarse de un humano como Philo, aunque esto llamó a otro chisme del momento, ya que técnicamente las chicas jamás supieron cómo exactamente ambos se enamoraron, por lo que Rhys comenzó a intentar explicar cómo fue que se sintió por él, debido a que las lobas generalmente eligen a su pareja con una pelea, y como la primera vez que ambos se encontraron, Philo tenía tantos puntos por atacar, fue inevitable una lucha entre ambos, por lo que simplemente luego de la batalla que tuvieron, ambos no volvieron a dañarse, sin contar que en el fondo Rhys sentía la necesidad de ayudarlo por alguna razón, y al final mientras Rhys seguía contando cómo se enamoró de su esposo, vemos que Philo estaba entre las chicas, por lo que todo fue algo vergonzoso para ambos. Pero cuando el sistema de Philo comenzó a sonar, ya que una de las barreras mágicas había sido destruida quizás por un demonio, vemos que las chicas de inmediato quisieron ir a luchar, aunque Philo quería ser precavido, debido a que más bien era como si alguien quisiera desactivarla por fuera. Y esto mismo resultó ser cierto, porque vemos un demonio observando la barrera. Incluso en el castillo real había problemas, ya que el mensajero de la princesa comentaba que la mayoría de las monedas de oro de Philo, las cuales fueron generosamente donadas, parecían haber sido en el pasado monedas de Rhode que se acuñaron en el mismo castillo, por lo que la princesa recordó el momento exacto donde, luego de haber rechazado su petición de que fuera el nuevo héroe del reino, este mismo le regaló un bolso lleno de monedas para mínimamente poder ayudar a todos los inocentes que perdieron su hogar, donde la princesa sabía que era raro que tuviera monedas de oro de Rhode, ya que la gente normal no podría permitírselas, por lo que el mensajero tenía una idea de cómo las habrá conseguido, ya que hace poco ellos dieron monedas de Rhode a un tal Vanassa, ya que había aparecido desde el otro mundo por error, cuando ellos estaban intentando traer al héroe. Así que la princesa recordó al joven que se marchó al bosque de demonios, para perecer por culpa de su padre, el rey, donde poco a poco todo el rompecabezas tenía sentido para los mensajeros, quienes sospechaban que el Vanassa que una vez expulsaron, ahora es Philo, el héroe reciente, donde la princesa no pudo evitar sentirse muy triste, ya que sabía que luego de todo lo malo que hicieron por él, era normal que jamás quisiera volver a acercarse a ellos, así que mínimamente querían disculparse con Philo, para tener algo de su perdón, a lo que un soldado apareció también para informar la mala noticia de que el ex héroe y su ayudante habían desaparecido de prisión misteriosamente, dejando sin más opción a la princesa de pedir una búsqueda inmediata para ambos. Igualmente el dolor de la princesa no podía ser mayor, ya que ella fue quien había apoyado a que aquel horrible ex héroe fuera una vez el héroe de todo el reino, y también la que no hizo nada por Philo en el pasado. En las afueras del castillo los soldados buscaban arduamente a los fugitivos, quienes no tenían más opción que esconderse, ya que de volver a ser encerrados no saldrían nunca más y no tendrían otra oportunidad de volver a ver la luz del sol. Pero no se habían ido con las manos vacías, ya que el héroe tomó lo que según él era su paga por soportar tantas tonterías por tanto tiempo. E incluso comenzó a mencionar que era un insulto que solo tuviera una pequeña bolsa de oro por todo su ser, aunque cuando vio las estadísticas de la bolsa, se encontró con otra mala noticia, y es que no tenía dinero, solo agua infinita y un cofre del tesoro. Por ello mismo decidió abrir el cofre, pero se terminó encontrando con una pala, y cuando el resto de los soldados fue a revisar dónde estaban, vemos que no pudieron encontrar al héroe, debido a que la pala estaba encantada, y pudieron excavar muchos metros en un segundo, lo que los salvó de ser encontrados, pero no de tener que ver cómo salir luego. Ahora en el Reino Oscuro, Ghozal quería saber si pudieron localizar a Philo y compañía, aunque Ulimina solo tenía malas noticias, ya que les fue imposible encontrarlo, llegando a pensar que quizás habían huido del país. Pero el mismo Rey Demonio sabía que con teletransportación, que solo deja ir a lugares ya antes visitados, y con el poco tiempo en este mundo, Philo no tendría a dónde ir. Aún así, Ulimina seguía pensando que era mejor atacar al reino en vez de buscar a un simple humano, debido a que aunque hayan lanzado purificación, sus demonios tarde o temprano los superarían en números, pero
Pero para Gozal esto solo era una estupidez, ya que no era del todo seguro, sino que Filo podía usar purificación él solo, a lo que al final del día realmente daba igual superarlos en número, ya que solo sacrificaron bestias sin sentido alguno. Por estas razones, Gozal volvió a pedir que buscaran a Filo, pero Uliminas no pudo evitar volver a cuestionarlo, ya que para ella esta no era la mejor opción, ya que muchos demonios en el reino dudaban de la autoridad del Señor Oscuro, quien se relacionaba con un humano, dejándose a Gozal disculpándose con su sirvienta por darle tantos problemas, pero él estaba decidido en encontrar a Filo, aunque esta charla no sería solo para ellos dos, ya que una demonio escuchaba todo desde las sombras, y luego fue directo a su señor, llamado Yogiarde, el cual es el hermano de Gozal, para contarle todo lo que había escuchado, y este mismo estaba más que furioso, ya que su hermano quería intentar poner a un humano en sus filas, llegando a pensar que su hermano había enloquecido, por lo que sin más opciones, Yogiarde se vio obligado a ir por el trono de su hermano, quien según él ya no era más digno de ser rey. Volviendo al reino con Filo, él y Riz estaban terminando de comprar ingredientes, además de ver si estaba pasando algo raro en la ciudad, pero como todo estaba tranquilo, Filo quiso ir a almorzar con su esposa para aprovechar un poco el tiempo, así que fueron directos a comer, pero en mitad de camino se encontraron con Holdy, la cual era una vieja amiga de Filo en este mundo, y ella le contaba que con mucha pena está cerrando su local, pues por su avanzada edad, sin contar que desde el último ataque, uno de sus mejores proveedores había sido exterminado. Entonces, para Holdy, esto solo era el triste final para su negocio, y un poco después, mientras caminaban, Riz comenzó a sentirse algo mal, ya que ella jamás pensó en las personas normales y las consecuencias de la guerra para ellos. Pero Filo le aseguró que era algo normal en la vida, y el simple hecho de que empiecen a emergir nuevos locales es la prueba de lo persistentes que podemos ser los humanos. Y ahora sí, antes de entrar a almorzar, apareció Balirrosa, quien quiso invitarlos a comer ella misma, pero para Riz esto no era bueno, debido a que arruinaban su comida a solas con su amorcito, pero de todas formas aceptó. Este buen gesto de su rubia amiga fue realmente hecho ya que ella quería celebrar que la habían ascendido de rango de aventurera, por lo que ahora tenía más dinero, y como ella había mejorado tanto gracias a ambos, quería pagarles de cierta forma. Pero la genio apareció, y encima con problemas, ya que un ser misterioso estaba cerca para atacarlos, por lo que todos se pusieron en guardia, aunque solo se trataba del rey demonio más poderoso del reino, quien terminó siendo invitado a comer por Filo, y Gozal no tardó en alegrarse de volver a ver a Balirrosa, quien no podía decir lo mismo, aunque la comida humana no dejaba de impresionar al rey demonio, ya que siempre era deliciosa y muy colorida, cosa que en su reino era muy complicado de lograr. Por esta razón, Filo se alegraba de tener una linda esposa que cocinaba todo tipo de cosas para él, y cuando Gozal quiso saber si acaso Balirrosa cocinaba como Riz, esta misma terminó por asegurarle que ella era de las que más rápido aprendió a cocinar delicias, lo que sepultaba poco a poco a Balirrosa, ya que ahora tenía otra cualidad para resaltar con el demonio a su lado. Aún así, las intenciones de Gozal eran las mismas, queriendo reclutar a Filo en sus filas, pero esto último llegó a enojar a Balirrosa, quien le preguntó al demonio si realmente seguía con esas ideas sin sentido en su cabeza, pero el rey demonio le aseguró que ser una plaga en este mundo no era razón para querer morir como tal, cosa que Filo no entendió, por lo que Hiya comenzó a explicarle que la principal diferencia entre humanos y demonios es la malicia en su cuerpo, y aunque algunos demonios y bestias mágicas suelen poder controlarlo, otras no pueden hacerlo, y refiriéndose a quienes no pueden controlarla, vemos que al no poder hacerlo siempre están liberando malicia en pequeñas cantidades, por lo que cuando suele pasar un buen tiempo, esta malicia llega a generarse en grandes cantidades, y claramente es dañina para los humanos, lo que le dio a entender a Filo por qué nadie vivía en el bosque en que lo abandonaron. Aún así, Riz le aseguró que tanto su mascota Saif como las bestias mágicas Caballo sabían controlar la malicia, y no tendría que preocuparse de ellos en lo más mínimo, pero de igual forma la charla fue mucho para Gozal, quien se retiró de inmediato, por lo que mientras caminaban por el atardecer, Filo se dio cuenta de algo que en un inicio le encantó de este mundo, y es que nadie era marginado, pero luego de saber cómo funciona la malicia, esta idea se derrumbó, al saber que solo por no poder controlarla, había seres que eran marginados. Entonces, cuando estaban de camino de regreso, sin razón alguna solo quiso abrazar un rato a Riz, a quien obviamente no le importa disfrutar algo del cariño de su esposo. Y por cierto, tanto el héroe como Tatsuya se siguen esforzando para salir del hondo pozo en el que habían terminado. Al día siguiente, Riz seguía deleitando a toda la familia con sus nuevas recetas. En esta ocasión, para ser más específicos, eran unos jugosos filetes caseros que les encantó a todos. Aunque Riz fue humilde, asegurando que todo es gracias a su maestra Chef Mileno. Aunque Filo por poco la olvida, ya que no sabía que su amada aún tomaba clases con ella, por lo que Riz comenzó a contarnos que también fue a agradecerle a Mileno, ya que por sus deliciosas comidas pudo conseguir un anillo matrimonial. Esto no solo alegró a su maestra de cocina, sino que también le quiso enseñar ahora un nuevo plato por estar comprometida, el cual es perfecto para grandes familias. Y bueno, ya
ya se imaginarán el porqué del río de los filetes. Y justo en ese instante familiar, la puerta sonó, y para cuando Filo abrió la puerta se encontró con la princesa del reino. Y para sorpresa suya, esta vez no había venido a pedir nuevamente que sea el héroe del reino, sino más bien a disculparse, ya que Elizabeth había descubierto la verdadera identidad de Filo, o mejor dicho, Vanessa. Cosa que a pesar de tomarlos por sorpresa, se vieron obligados a hacer pasar a la princesa a su hogar, y aunque Valirrosa sabía que el té que preparó no estaba a la altura de la realeza, lo ofreció muy amablemente, y esta no tardó en agradecerlo, pero de todas formas quería hablar a solas con Filo, y pidió algo de privacidad. Todas las chicas estuvieron de acuerdo, o bueno, casi todas, ya que Rhys se negaba a alejarse de su esposo, pues sabía muy bien todo el daño que el reino le hizo en el pasado, culpa de sus majestades. Esto lo pudo entender Filo, quien aceptó charlar con la princesa a solas, exceptuando a su esposa, por lo que sin más opción la princesa aceptó los términos, y finalmente quedó a solas con Filo y Rhys, ya que estaba a punto de arrodillarse ante el aventurero, porque esta era la única forma de disculparse realmente por todo el daño que le habían hecho en el pasado, incluyendo la malvada bolsa sin fondo que su padre le había obsequiado, y el viaje al bosque de la Besa, para que acabaran con su vida con una espada casi en la ruina. Aunque Filo insistió en que debería de levantar la cabeza, ya que Vanessa no existía más, y él ahora solo era Filo, un simple mercader humilde que disfruta de su vida en este mundo. Y aunque la princesa del reino se disculpe 1000 veces, todo sería inútil, ya que el pasado es pasado, y nada más se puede hacer para repararlo. Por lo que quiso ir directo al grano de su visita, debido a que nuestro prota no era nada despistado. Después de todo, que una princesa haya venido a su humilde hogar solo para disculparse no tenía el más mínimo sentido, dejando a Elizabeth sin tener que seguir fingiendo, ya que la habían descubierto. Por esa razón sacó un mapa mágico del reino, en el cual indicaba la posición exacta de donde estaba todo su ejército, además de la ubicación secreta de todas las piedras mágicas de cada escuadrón con su capitán incluido. Pero todo esto era información más que clasificada para el reino, y nuestro prota no entendía bien el por qué le contaba tantas cosas, a lo que la princesa reveló que muy pronto estarían en peligro, ya que el efecto de purificación que hicieron con sus últimos esfuerzos no le quedaba mucho tiempo de vida, lo que se traduce a una pronta guerra contra los demonios. Pero como todos sus mejores magos habían agotado su magia solo por hacer la purificación, es más que obvio que estaban en desventaja, por lo que en el mapa cada ejército estaba situado estratégicamente para evitar infiltraciones indeseadas, aunque al ser tan pocos no podían proteger a todos los pueblos cercanos, siendo esta una nueva propuesta para Filo, en la que no se le pedía ser un héroe como en el pasado, sino más bien un ayudante del reino por un corto periodo de tiempo. Aún así, aquí Rhys ya no pudo escuchar más, y comenzó a quejarse por su amado. Después de todo, el reino que una vez intentó acabar con su vida, ahora solo volvía para utilizarlo, sin contar todas las veces en que él mismo ya los rechazó, pues este odia tener que luchar en guerras. Por esa razón, Elizabeth comenzó a contar que su padre, el rey, quien no estaba bien de salud ya que la purificación lo dejó inconsciente, pronto despertaría, y teniendo en cuenta la conexión de Filo con los demonios, es más que evidente que cuando vuelva el rey, volverán los problemas para Filo y su familia. Cosa que Rhys lo tomó como una total amenaza, pero la princesa aseguró que no vino con esas intenciones, más bien quería contar cómo era exactamente su rol en el reino, sin que su padre estuviera en el poder, llegando a contar que lo máximo que podría hacer por ellos era acusar a su padre de intentar acabar con la vida del héroe verdadero de este mundo, y nombrar a un incompetente como un héroe, lo que llevaría a tener grandes problemas de poder confirmarse la acusación, y con la ayuda de Filo todo esto sería mucho más fácil. Y aunque digan que el rey protege al reino de múltiples amenazas, aún así, él no había cumplido con su deber de proteger a los más débiles del reino. En pocas palabras, la princesa Elizabeth quería llegar al reino para poder salvar a toda su gente sin importar su fuerza, pero para eso debía demostrar una competencia similar al rey. Pero esto seguía enojando a Rhys, ya que ahora querían usar a su esposo para que una niña se haga reina, donde Filo vio más allá de la situación, ya que sabía que el principal objetivo de la princesa es que no se uniera al ejército oscuro. Esto volvió a impresionar a la princesa, mientras que confundía un poco a Rhys, a lo que su esposo solo comenzó a mencionar las irregularidades, como el por qué Elizabeth le mostraría información clasificada a alguien que se junta con demonios, y Rhys solo pudo pensar que es para que él las cuidara, ya que ella misma mencionó que no podrían cuidar a todo su reino con pocas tropas, por lo que una vez con todo claro, la joven princesa pidió una vez más la ayuda de Filo para cuidar a su reino, donde a su misma vez el antiguo héroe seguía siendo perseguido por las fuerzas del reino, y su ayudante Tsuya moría de hambre.
por lo que el falso caballero le dio una de sus pocas reservas a Tsuya, a su vez que ésta le confesaba que no sabía por qué ella aún lo seguía, pero su compañera tenía la misma pregunta para él, ya que no sabía por qué se escapaba con un estorbo como ella, cuando pudo dejarla atrás hace mucho tiempo. Pero cerca suyo había una extraña araña que comenzó a lanzar sus lazos para capturarlos y después mostrar su verdadera forma, siendo un demonio que solo apareció ya que había venido a la ciudad para conseguir unos buenos sacrificios para su amo. Al llegar la noche, vemos que Philo no podía dormir y Rhys quería acostarse junto con él para acompañarlo, ya que ella sabía que su amado podría estar alterado por la petición de Elizabeth, ya que de aceptar, tiene que luchar. Pero de todas formas ya había empezado una nueva vida, por lo que si todo salía bien seguramente llegarían a tener hijos, los cuales algún día, si él se esforzaba lo suficiente, vivirían en un mundo donde humanos y demonios se lleven bien. La siguiente mañana rápidamente llegó y el ejército del Señor Oscuro pronto llegaría a una zona alejada del reino, lo que obligó a todos los aldeanos de huir por sus vidas, o bueno, casi todos, ya que aún quedaban algunos niños cerca, que pronto tendrían que enfrentar un triste futuro. O bueno, casi, ya que un misterioso héroe apareció para proteger a la pequeña, ganando tiempo para que ésta huya. De todas formas, Rhys seguía preguntando a su amado el por qué aceptaba un trabajo, el cual no le traía ninguna recompensa, a lo que Philo explica que si aceptara algo, solo significaría que ayuda a la humanidad por dinero. Esto rápidamente hizo que Rhys se ponga celosa, ya que sabía que si su amado trabajaba gratis, era porque le gustaba Elizabeth, llegando a deprimirse. Mientras que un demonio cualquiera, al ver que no podrían romper la barrera, terminó llamando a un cíclope, el cual según Rhys es el más fuerte de todo el ejército oscuro. Y cuando el cíclope comenzó a burlarse de la familia de la loba, esta quiso pedir permiso para derrotarlo. Después de todo, ella no permitirá que se burlaran de su hermano caído, yendo directo por el demonio, quien no era lo suficientemente veloz como para tocar a Rhys, y esta no tardó en arrancarle varios pedazos de la piel del cuerpo, los cuales para el cíclope no eran más que rasguños, y sabía que la victoria era prácticamente suya. Aún así, Rhys mencionó lo mucho que aprendió a contenerse gracias a su esposo, por lo que ahora comenzó a usar magia de teletransportación para cambiar de lugar con el cíclope, quien a pesar de querer defenderse en el aire con su arma, solo terminó lastimándose a sí mismo con la teletransportación, solo para luego ver cómo todo este tiempo, Rhys estuvo juntando árboles los cuales fueron directo a clavar todo el cuerpo del demonio al suelo. Esto solo podía enfadar al cíclope, ya que no acabarían con su vida, y más bien, Rhys estuvo peleando todo el tiempo como un humano, por lo que era el turno del resto de demonios de acabar con Rhys, pero su esposo no lo permitiría, pues con su hechizo pudo capturar a todos los demonios para dar terminada a la pelea que Rhys quería seguir, pero su esposo sabía que no tenía nada más que ver, ya que la fuerza de su amada estaba por encima de todo. Luego de esto, vemos que Philo usó su magia curativa en el cíclope para confundir al demonio, ya que no entendía nada de lo que sucedía, aunque Philo sigue insistiendo en que no había necesidad alguna de luchar. Después de todo, él podría teletransportarlos a todos al Reino Oscuro nuevamente en un segundo, pero lo más seguro es que volverían lo más rápido posible. Por esta razón, el objetivo de Philo era mostrarles lo inútil que era luchar contra él, para que se fueran por voluntad propia. Y aunque los demonios querían saber quién era él, nuestro héroe solo dijo ser alguien normal que era amigo de un demonio. Y aunque también le gustaría ser amigo de ellos, no podría hacerlo si seguían invadiendo su pueblo. Por lo que con una demostración de poder absoluto, les aseguró que acabaría con ellos las veces que haga falta para defender su tierra. Esto asustó a todos los demonios, quienes se marcharon al ver lo temeroso que se veía Philo. Y esto no fue casualidad, ya que antes de salir de casa, Rhys le dio el tutorial de cómo verse malo en 5 minutos, enseñándole todas las poses para generar miedo que funcionaron de maravilla. Aún así, Rhys sabía que podrían volver nuevamente, por lo que pronto sacó el tutorial de cómo torturar. Pero su esposo realmente no quería hacerlo, y le aseguró que con todo lo que hicieron hoy fue más que suficiente para asustarlos. Para ese instante, algunos miembros del pueblo llegaron para agradecerle a Philo por su ayuda, aunque se preguntaban por qué estaba con una loba demonio, y el joven misterioso solo aseguró que estaba con una gran amiga, y aunque la pequeña quiso agradecer porque le salvaron la vida, Philo fue el más humilde de todos, asegurando que todo es gracias a la princesa del reino, quien lo envió a defenderlos. Noticias que en el reino no tardaron en llegar, ya que un mensajero le informó a la princesa que un misterioso héroe había acabado con los demonios de la zona, quien no sabían su identidad, pero al parecer luchaba con una loba plateada. Además que antes de irse mencionó que el aventurero luchó gracias a la princesa, por lo que tenían muchas cartas de agradecimiento en el correo. Esto le dio a entender a Elizabeth que Philo finalmente aceptó su petición, y volviendo con el misterioso héroe, siguió ahuyentando demonios, mientras que Gozal desde la distancia se preguntaba por qué sus tropas lo estaban desobedeciendo. Pero antes de bajar, una de sus sirvientes le informó sobre la emergencia que tenía en su reino, ya que su hermano había tomado por la fuerza el trono, y junto con su sirviente Fufun
preparaban todo para la nueva era, donde gracias a que tenían 2 humanos con buenas estadísticas, pronto podrían sacrificarlos para poder invocar al dios del mal, lo que les dará la fuerza suficiente para acabar con Gozal, quien estaba volando lo más rápido posible para recuperar a su reino. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra galleta para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. ¡Nos vemos!